And Marina is going to translate the first verse and the chorus. Y yo voy a traducir el primer verso y el coro. Y dice: lejos del otro lado del océano tan azul, arriba en lo alto del cielo te veo. La luz y el amor fluye sobre mí, oh Dios, te siento. Sobre mí, oh Dios, te siento. Dios, tú eres todo lo que veo. Dios, tú eres todo para mí. Oh Dios, te encontré dentro. Tú eres todo lo que quiero ser. Tu amor ha liberado mi corazón. Thank you. Far across the ocean, so blue, high up in the sky I see you. Light and love pour through, down on me, oh God, I feel you. Down on me, oh God, I feel you. God, you're everything I see. God, you are everything to me. Oh God, I found you within. You are everything I want to be. Your love has set my heart free. Everything I had to go through to remember that I am you. The dark clouds that had to go by, all the tears I let my eyes cry, to leave the world behind and say goodbye. God, you're everything I see. God, you are everything to me. Oh God, I found you within. You
up in the sky I see you. Light and love pour through. Down on me, oh God, I feel you. Down on me, oh God, I feel you. God, you're everything I see. God, you are everything to me. Oh God, I found you within. You are everything I want to be. Your love has set my heart free. Your love has set my heart free. Your love has set my heart free. Thank you. We always are ready. After once we get the wires untangled, we're ready to go. Tenemos que desenredar los cables y estamos listos para ir. Welcome. Good morning. Bienvenidos a todos. Yeah, I felt to talk a little bit Hoy sentí hablar un poco about the context of relationships, sobre el contexto de las relaciones, especially after last night's HBO special. Especialmente después del especial de HBO que vimos anoche. Yeah, I could feel there was a lot of emotions that came up from that. Pude sentir que había muchas emociones surgir una vez que lo vimos. And maybe some more questions. Y quizás más preguntas. Because we touched on the ideas of commitment. Porque tocamos la idea de compromiso. And you could see from the movie there was the idea of a vocation. Y también pueden ver en la película que estaba la idea de la vocación. Or a function. O la función. And that differs from the world in the sense that vocation Eso difiere en el mundo en el sentido que la vocación is usually talked about in the world as your job or career. Es usualmente hablada en el mundo como tu trabajo o carrera. For earning your living. Para ganar dinero. And the vocation in a spiritual way. Y la vocación en el sentido espiritual. Is not really meant to be based on earning. No está basada en lo que uno va a ganar. If you actually understand what the vocation is. Si realmente entiendes lo que es la vocación. You don't really earn anything. En realidad no ganas nada. But it's more focusing your devotion on
your purpose. pero es más como enfocar tu devoción en tu propósito. Because the purpose is designed to release your mind back to God. Porque el propósito está allí para liberar tu mente de nuevo hacia Dios. And we were just talking this morning about the levels of relationship Y estábamos hablando esta mañana acerca de los niveles de las relaciones that Jesus talks about in the manual for teachers. que Jesús habla en el manual para maestros. He starts out by saying Empieza diciendo, there are no levels of teaching. no hay niveles de enseñanza. That basically he's saying that in every instant we are teaching and learning. Básicamente está diciendo que estamos en cada instante aprendiendo y enseñando, Based on our thoughts and attitudes. basada en nuestros pensamientos y actitudes. But that is, for most people, that is way too abstract. Pero para la mayoría de las personas eso es muy abstracto. People think, what does that even mean? I'm teaching and learning all the time. Las personas piensan, ¿qué significa eso? ¿Que estoy enseñando y aprendiendo todo el tiempo? Because we have associations that teaching is an activity Porque tenemos la asociación que enseñar es una actividad and learning is an activity. y aprender es una actividad. So how can it be going on all the time? Entonces, ¿cómo puede suceder todo el tiempo? Unless maybe he's talking about the mind, Al menos que esté hablando acerca de la mente, not the body no at el all. cuerpo, para nada. Because we have assumed that people learn. Porque estamos asumiendo que las personas aprenden. But Jesus is saying, no, it's just the mind. Pero Jesús dice, no, es solo la mente. When the mind falls asleep, it learns people. Cuando la mente se adormece, aprende personas. So the people are learned. Así que las personas son aprendidas, They are not learners. no son fuentes de aprendizaje. And this mind that learned to people the world with the ego Y la mente que aprendió que las personas son egos, now has to unlearn all these bodies and persons ahora tiene que desaprender todos estos cuerpos y personas to come back to its divinity. para volver hacia su divinidad. So you see how deep this goes. Así que pueden ver qué tan profundo esto va. These are things that are usually not talked about publicly or even considered. Usualmente estas cosas no se hablan públicamente o ni siquiera son consideradas. There are some maybe homeless people that have flashes of light that recognize this. Hay personas que no tienen hogar que de repente tienen destellos de luz y reconocen esto. But usually if they tell other people about these things, they're Pero- locked up in a psychiatric ward. Pero usualmente si le dicen a otras personas acerca de esto son encerrados en psiquiátricos. Yeah. And they're labeled as loco. Y son catalogados como locos. A homeless person saying, I am the Christ. O una persona sin hogar diciendo, yo soy el Cristo. And then the psychiatrist says, Messiah complex. Y el psiquiatra dice, complejo de Mesías. And the homeless person said, no, I'm very Y sincere. la persona sin hogar dice, It's no, true. estoy siendo muy sincero, es verdad. Oh, Ah, severe case of caso severo, Messiah complex. complejo de Mesías. Because it so transcends all the thoughts and concepts of this world. Porque transciende todos los pensamientos y conceptos de este mundo. So Francis made reference the other day about the levels of teaching, Y Francis hizo referencia el otro día acerca de los niveles de enseñanza. the child that runs into the adult, El niño que se choca con el adulto, two people that meet in an elevator, dos personas que se encuentran en un ascensor. and then she talked about the relationships that seem to go for some time, Y luego habló acerca de las relaciones que parecen durar un tiempo, what we would call relationships in this world, lo que llamaríamos relaciones en este mundo, and they can be very intense y pueden ser muy intensas and very dramatic, y muy dramáticas, and they come to an end, a seeming end, y parecen finalizar when the teaching and learning in the mind has been maximized for that assignment. cuando la enseñanza y aprendizaje en la mente se maximiza para esa asignatura. So when two people seem to part in a relationship, Entonces, cuando dos personas parecen separarse en una relación,
The ego will go, oh, whoa, El ego va a ir, wow, oh, divorce, divorcio, separation. separación. When will I see you again? ¿Cuándo te veré de nuevo? When will we have magic moments? ¿Cuándo tendremos momentos Are we mágicos? in love or just friends? ¿Estamos enamorados o somos solo Is this amigos? the beginning Este es el principio. or is this the end? When will I see you again? ¿Cuándo te veré de nuevo? But again, to Jesus, this is not so dramatic. Pero para Jesús esto no es tan dramático. He's like, well, the learning has been El maximized. aprendizaje se maximizó. The next assignment's on the way. La próxima asignatura va por venir. Don't get too distraught here. No te quedes muy mal ahora. There's lots more teaching and learning Hay mucho that is más required. aprendizaje que es requerido. And what you believe is a separation, Y lo que crees que es una separación, what appears to the body's eyes as a lo separation, que le parece a los ojos del cuerpo como una separación, is not really a separation. no es realmente una separación. Because the mind is continuous. Porque la mente es continua And it's thinking all the y time está pensando todo el tiempo and feeling all the y time, sintiendo todo el tiempo, and therefore it is continuous. y por lo tanto es continua. The mind is unbroken. La mente no se quiebra. And you can have amnesia and forget about your divine Y mind, puedes tener amnesia y olvidarte de tu mente divina, but the mind has not gone anywhere. pero la mente no se dio a ningún lado. It's still there, as powerful as ever. Está ahí tan poderosa como siempre. Even if you believe you have a private mind, Incluso si piensas que tienes una mente privada, even if you believe you have private thoughts and secrets, incluso si crees que tienes una mente privada y secretos, it doesn't change the mind that God created. no cambia la mente que Dios creó. And you could say it's an aspect of who you are. Y se puede decir que es un aspecto de quién tú eres. The mind is the activating agent of spirit. La mente es el agente activado del espíritu. It's the gateway in which you come back to remember that you are purely spirit. Es la puerta con la que recuerdas que eres espíritu puro. So that's why we don't really gloss over mind training or the mind. Y es por eso que no pintamos arriba sobre lo que es el entrenamiento mental. And then the third level of teaching Y el tercer nivel de enseñanza is very rare, es muy raro, but it's a lifelong relationship. pero es una relación de por vida. Again, lifelong is describing still the body or the person. De por vida está describiendo a la persona o el cuerpo. And ultimately, this is not real. Y al final esto no es real. So there is no difference between these three levels. Así que no hay diferencias entre estos tres niveles. Because as I shared yesterday, only the levels of the Trinity do not conflict. Porque como compartí ayer, solo los tres niveles de la Trinidad no entran en conflicto. Yeah. Only the levels of the Trinity are in harmony. Solo los niveles de la Trinidad están en armonía. And everything that seems to be levels and gradations in the world Y is todo lo que parece ser niveles y gradaciones en el mundo it's just part of the ego's trick. es parte del truco del ego. The ego says there are many dimensions. El ego dice que hay muchas dimensiones. Really, there is one dimension En realidad solo hay una dimensión, called heaven. llamada cielo. It's the dimension where God resides. Es la dimensión en donde Dios reside. It's even silly to call it a dimension. Sería incluso tonto llamarlo una dimensión. Reality is a better word La realidad es una palabra mejor, because nothing else is real. porque nada más es real. And there is nothing but eternal love. Y no hay nada más que amor eterno. But again, we're talking about these levels Pero, de nuevo, estamos hablando acerca de estos niveles because they can help you have a context porque te puede ayudar a tener un contexto as you start to open your mind. a medida que aprendes a abrir tu mente. So Francis and I were talking that the spiritual journey
Entonces Francis y yo estábamos hablando acerca del camino espiritual. could also be described along these levels. También podría ser descrito de acuerdo a estos niveles. You want to share? ¿Quieres compartir? The encounter is more the curiosity. Los encuentros y la curiosidad. Yeah, it's like we are in this collaboration really in the mind with Jesus. Nosotros estamos en esta colaboración en la mente con Jesús. And it seems like, okay, we have this lifetime Y parece ser que tenemos esta vida and we give the use of all the events, all the activities y le damos el uso de todos los eventos y actividades to be directed and orchestrated by Jesus. para que sean dirigidos por Jesús. And it seems like we have encounters with many brothers and Y sisters. parece ser que tenemos encuentros con muchos hermanos y hermanas. And some are as brief as just a chance encounter. Y algunos son tan breves como un encuentro de por casualidad. And probably all that we exchange is just a smile. Y todo lo que intercambiamos es solo una sonrisa. Probably we sit with each other on the plane ride Probablemente nos sentamos uno al lado del otro en un avión and exchange a few words. e intercambiamos algunas palabras. Maybe nothing around Jesus or our life Nada acerca de Jesús o nuestra vida was shared, fue compartido, but there is still a chance of extending the Christ love pero hay una posibilidad de extender el amor de Cristo in the way that Jesus knows how to reach. en la forma que Jesús sabe cómo alcanzar. And the second assignment or the second collaboration, Y la segunda asignatura o colaboración, where it seems like people come to our lives en donde parece ser que las personas vienen a nuestra and vida we walk this pathway together, y caminamos con este camino juntos and we have a lot of collaborations y tenemos muchas colaboraciones for a period of time. por un periodo de tiempo, But really it is a collaboration in the mind, pero realmente es una colaboración en la mente and it is completely orchestrated by Jesus. y está completamente dirigido por Jesús. And it seems like the paths just cross, Y parece ser que los caminos se cruzan and we reach a perfect balance in teaching-learning y hay situation. un balance perfecto de aprendizaje y enseñanza. And it is like a relationship, Y es como una relación, because we have a lot of chance to look at our minds through the mirroring of the other. porque tenemos muchas oportunidades de ver nuestra mente a través del espejo del otro And a lot of opportunities to forgive. y muchas oportunidades para perdonar. And when we listen to the guidance to be used together, Y cuando escuchamos a la guía para que la utilicemos juntos, it seems like we hear the guidance that we're doing the same thing together. y parece ser que escuchamos a la guía decir que tenemos que hacer la misma cosa juntos. And then it looks like our assignment is finished, Y luego parece ser que la asignatura finaliza and we don't see each other again. y no nos vemos de nuevo. And seems like we're all going on to a different Y pathways. parece ser que vamos hacia diferentes caminos. And then there's the third level, Y hay el tercer nivel, that we heard the calling, es que en el que recibimos el llamado and the calling seemed to take the same look. y el llamado parece tomar la misma forma. And the form takes that we live together, Y la forma es que vivimos juntos, we collaborate together, colaboramos juntos, we're in each other's lives estamos en la vida del otro for the rest of our lives. para el resto de nuestra vida. And that is, because according to Jesus, Y esto es porque, de acuerdo con Jesús, because the mind is again in the perfect balance of teaching-learning situation, porque la mente está en el balance perfecto de aprender y enseñar. and is the perfect balance, Y es el balance perfecto. and there is limitless opportunities Y hay oportunidades ilimitadas to practice for the rest of the life. para practicar por el resto de la vida. And that who is the teacher and who is the student are not relevant, Y quién es el profesor y quién es el maestro, eso no es relevante. because we are the teacher and the student at the same time. Porque somos el maestro y el estudiante al mismo tiempo. Whatever we extend, Cualquiera sea lo que extendemos, we learn.
vamos a aprender. So it is through what we teach we learn who we are. Entonces a través de lo que enseñamos aprendemos qué somos. But it does take a calling. Pero sí requiere un llamado. And the thing is, we don't normally see what the form takes with our calling. Y en realidad nunca vemos la forma que va a tomar nuestro llamado. Like the movie last night, Como la película anoche. Dolores was first an actress, Dolores primero fue una actriz and then she felt called. y luego sintió el llamado. In her mind, it wasn't really clear what the form would be like. En su mente no estaba muy segura de qué forma tomaría. But once it became clear, Pero una vez que se aclaró it was in a convent, que era en un convento, she felt there is no other way. ella sintió que no había otra forma. She actually could not resist the calling. No podía resistir ese llamado. So it could be from people who don't have the same calling Entonces podría ser acerca de personas que no tienen el mismo llamado and can see that life is a very sacrificial life, y pueden ver que esa vida es una vida de mucho sacrificio. because when you choose one form, you do let go of all the other hypothetical forms. Porque cuando eliges una forma, dejas ir todas las otras formas hipotéticas. But for her, it was a answer of a calling instead of a choice. Pero para ella fue una respuesta al llamado en vez de una elección. And we were talking this morning, David and I, Y estábamos hablando yo con David, and it feels like that is really the way that we can feel we live a very easy life, y esa es la forma en que podemos sentir que vivimos una vida fácil, is to follow this calling. es seguir el llamado. Because for me, I can say that I cannot teach sacrifice, Porque para mí yo puedo decir que yo no enseño sacrificio, because that's not my experience. porque esa no fue mi experiencia. I cannot teach what is not my experience. No puedo enseñar aquello que no fue mi experiencia. I followed a calling, Yo seguí un llamado and the calling seemed to take a form like this right now, y el llamado parece haber tomado una forma como esto ahora, but the form is not chosen by this self. pero la forma no fue elegida por este ser. The only seeming choice is just to say yes when the calling is heard. La única elección aparente es decir sí cuando el llamado es escuchado. And the form seems to unfold on its own. Y la forma parece desenvolverse por su cuenta. And it always feels very, very glorious. Y siempre se siente mucha gloria. That's the experience when we follow the calling. Esa es la experiencia cuando respondemos al llamado. And it feels easier than doing anything else Y se in life. siente mucho más fácil que hacer cualquier otra cosa en la vida. Because I was telling David that I seem to go on a way to build a life in this world earlier. Porque le estaba diciendo a David, parece ser que estoy creando una vida en esta vida. Maybe it seemed like there was some kind of benchmark that was achieved. Pareciera ser que hay un objetivo que está siendo alcanzado. But that was a very hard life. Pero esa fue una vida muy difícil. It didn't feel easy at all. No se sintió fácil para nada. But this feels easy. Pero esta vida se siente fácil. This actually feels very, very natural. Se siente muy natural. That's why we can stay here and say it is truly a life of letting go and relax. Y es por eso que me puedo sentar aquí y decir que es una vida en la que se deja ir y uno se relaja. Because that is the experience when we say yes to the calling. Y esa es la experiencia cuando decimos sí al llamado. It does mean to say yes to the form when the form is given. Sí requiere decir sí a la forma cuando la forma te es dada. It does mean to let go of judgment or letting go of thinking things should be different. Quiere decir que no quiere decir que tienes que dejar los juicios y decir que las cosas tienen que ser diferentes. But even the darkness and the letting go, pero incluso la oscuridad y el dejar ir, there is a great release and freedom.
hay una gran liberación. So that feels truly, any other thing would feel like a compromise. Y cualquier otra cosa se sentiría como una transigencia. Yeah. So really, we are here to say, this is Jesus. To follow Jesus is actually to answer a calling. Y estamos acá para decir que seguir a Jesús es una respuesta a un llamado. And then we just have to allow him to direct how the form would go. Y luego tenemos que dejar que él dirija cómo se va a ver la forma. Yeah. Yes, because if your mind seems split Si tu mente parece estar dividida between the Holy Spirit and the ego, entre el Espíritu Santo y el ego, the ego does not want the mind to be unified el ego no quiere que la mente esté unificada, because its very definition of itself requires the split. porque la definición de sí mismo requiere la división, Because the ego is a denial of God, porque el ego es una negación de Dios, a denial of oneness. negación de la unidad. It is separation by its own nature. Es la separación por su propia naturaleza. And so it doesn't want you to give up the ego Entonces no quiere que abandones al ego, because it wants to exist. porque quiere existir, It wants to preserve itself. quiere preservarse a sí mismo. That's why it invented all defense mechanisms. Y es por eso que inventó todos los mecanismos de defensa. That's why it invented the world Y es por eso que inventó el mundo and the body. y el cuerpo. It wants to exist. Quiere existir. It needs to be hidden or covered. Necesita estar escondido o cubierto. Even if we go back to the Bible in Genesis, Incluso si vamos a la Biblia en el Génesis, one minute we see that there's paradise and Adam and Eve, un minuto vemos que está el paraíso y Adán y Eva, and one moment Adam and Eve, they discover that they're naked, y en un momento Adán y Eva descubren que están desnudos and then they cover themselves with a fig leaf, y se cubren con hojas, their private parts. sus partes privadas. It's very symbolic about private minds. Es muy simbólico de las mentes privadas. Only private minds seem to have private thoughts and private parts. Solo las mentes privadas parecen tener pensamientos privados y partes privadas. Only private minds get embarrassed about their private parts. Solo las mentes privadas se avergüenzan de sus partes privadas. So the ego does not want unification. Entonces el ego no quiere unificación. It does not want the purpose of forgiveness No quiere el propósito del perdón, that would show that it does not exist. que mostraría que en realidad no existe. It wants to preserve itself. Quiere preservarse a sí mismo. So how does this relate to the calling? ¿Y cómo esto se relaciona con un llamado? Well, the calling is the calling to remember God, Y el llamado es el llamado a recordar a Dios, remember wholeness, recordar sentirse la plenitud, remember light, recordar la luz, the Spirit. el espíritu. And so when the calling comes into your mind, Entonces cuando el llamado entra en tu mente, the ego will say, I don't know what that is, but don't listen to it. el ego va a decir, no sé qué es eso, pero no lo escuches And don't follow it. y no lo sigas. Are you crazy? Estás loco. You're going to mess up a good deal we've got going on Vas a here hacer un lío de todo el buen negocio que tenemos acá, in time and space. en tiempo y el espacio. Because when the mind fell asleep, Porque cuando la mente se durmió, it had amnesia tenía amnesia and forgot God. y se olvidó de Dios. So its make-believe world Entonces en este mundo de creencias became its reality. se convirtió en su realidad. And now the ego says, Y ahora el ego dice, are you going to sacrifice your new reality ¿vas a sacrificar tu nueva realidad for this big question mark por esta gran pregunta that you're not even sure is there? de la cual ni siquiera estás seguro que está allí? Because the amnesia means that love, God, has been forgotten. Porque la amnesia significa que el amor de Dios fue olvidado. So now God is the question mark, Entonces ahora Dios es la pregunta. and the world seems solid, Y el mundo parece ser sólido, seems very real. parece muy real. And the ego will say, you cannot give up the familiar. Y el ego te va a decir, no puedes deshacerte de lo familiar. It's all you've got. Es todo lo que tienes. Where is God? ¿Dónde está Dios?
You can see your hand. Puedes ver tu mano. Well, God is, Bueno, where Dios. is God? ¿Dónde está Dios? So don't be so quick Así que no te apures to give up the familiar de deshacerte de lo familiar for this big question mark. por este signo de pregunta. And so we begin to unravel the question. Entonces empezamos a deshacer Marcos was raising, la pregunta que Andrea was Marcos raising, dijo, Andrea dijo, uncertainties la inseguridad about this journey. acerca de este camino. Marcos was saying, it seems like I'm at a fence. Marcos decía, parece ser que estoy en la guarda, I'm, parda, yeah, and I'm right on the edge. y estoy en la orilla. My rear end is right on the edge, and it's starting to hurt a little bit. Mi parte trasera está en la orilla y me está empezando a doler de such a estar pointed sentada. edge. Es una barra muy puntosa. In fact, I've got one leg on one side De hecho, tengo una pierna en un lado and one leg on the y other, la otra pierna en el otro lado. and it's a little scary Y da miedo about what I'm supposed to do next acerca de lo que debo hacer to get off this ledge. para salir de este acantilado, Yeah. filo, de este filo. Because if I jump toward the question mark, Porque si salto hacia el signo de pregunta, I don't know what's going to happen, no sé qué va a suceder, because I just don't know what's there. porque no sé qué hay allí. I have to have faith, I guess, Tengo que tener fe, supongo, and trust something beyond my five senses. y confiar algo mucho más allá de mis 5 sentidos. And then if I look back, Y luego si miro atrás, it's been pretty hard. y fue bastante difícil, It's been very hard. fue muy difícil. And I don't really feel that called Y no me siento tan llamado to go back. de ir hacia atrás. In the Bible, it talks about Lot's wife. En la Biblia habla sobre la mujer de él, Lot. Lot. It's the name of a man. Sí, el nombre de un hombre. And Lot's wife is told, "Don't turn back, Y la mujer de Lot le dice, no vayas hacia atrás, or you'll turn into a pillar of salt." o te vas a convertir en un pilar de sal. I remember when I was watching the movie, I think the 10 Commandments as a child, Yo recuerdo cuando estaba viendo la película Los 10 Mandamientos cuando era un niño. and that was horrifying Y when fue- this woman turned into a pillar of salt. Y fue horrorífico cuando esta mujer se convirtió en un pilar de sal. Kind of my same reaction when I saw the Wicked Witch of the West La misma reacción cuando vi la película The Wicked Witch of the West. in The Wizard of Oz. El, The witch with the el mago de green, Oz. the green long nose. Y la bruja con la Yeah. nariz bien larga I y was- verde. Ah! Y yo estaba, ¡ah! So really what Marcus is asking, Y realmente lo que Marcos está preguntando, Andrea is y lo asking, que Andrea está preguntando, is can we look more at this idea of sacrifice? podemos mirar un poco más a esta idea de sacrificio. Because Francis has just shared Porque Francis acaba de compartir that for her, answering the call que para ella responder el llamado has been glorious. fue algo de mucha gloria. It's been wonderful. Fue maravilloso. And yet, when we are talking about this topic of answering the call, Y cuando estamos hablando acerca de este tema de responder el llamado, which is really just the call to forgive el cual es el llamado al perdón and accept the atonement y aceptar la expiación and remember God, y recordar a Dios, the ego will tell you, be careful. el ego te va a decir, ten cuidado What are you giving up? acerca de lo que estás renunciando. Yes, the past has been hard, Sí, el pasado fue difícil and it's involved a lot of struggle and conflict. y involucró muchos desafíos y conflictos, But the ego will try to make a case pero el ego va a crear un caso and say, it's not that bad. y dice, no fue tan malo, Because over there is just a question mark. porque por allí solo hay un signo de pregunta. And even if it's been bad in the past, Y aunque fue malo en el pasado, at least you know what it is. ahora al menos sabes lo que es. But that, you don't know what it is. Pero eso ni siquiera sabes lo que es. You don't know what's coming. No sabes lo que viene. So the ego is the belief in sacrifice. Entonces el ego es la creencia en el sacrificio.
And you might say, as long as you have an unconscious mind, Y podrías decir que mientras tengas una mente inconsciente, which is what a split mind is, lo cual es la mente dividida, that in that unconscious en ese inconsciente is where the ego lives. es donde vive el ego. And it's going to tell you, Y te va a decir, be very careful of that question mark. tené mucho cuidado acerca de ese signo de pregunta. Don't you go near that question mark. No te acerques a ese signo de pregunta. The ego says, I'm your friend. El ego dice, yo soy tu amigo, I've been with you for years. estuve contigo por años, Like in the Truman Show. como en el show de Truman. I was with you the day you were born. Estuve contigo desde el día que naciste. I watched you on your first day of school. Te vi cuando estabas el primer día de la escuela. I watched you when you lost your first baby tooth. Estaba allí cuando perdiste tu primer diente. You can't leave. No te puedes ir. And yet there's a calling. Y sin embargo hay un llamado. It's calling us to go beyond what we've experienced in the past. Nos está llamando a ir mucho más allá de lo que experimentamos en el pasado. And the ego says, no, Y el ego dice, no, I am your companion. yo soy tu compañero. I have walked with you all these years. Caminé contigo todos estos años. There's nothing better for you outside that door. No hay nada mejor para ti del otro lado de esa puerta. The world beyond me is worse El mundo mucho más allá de mí es peor than what you've known. de lo que sabes. So it's saying the question mark will be worse. Y está diciendo, el signo de pregunta va a ser peor. So the ego does invent its own God. Entonces el ego inventa su propio Dios. It invents a punishing God, Inventa un Dios castigador, a God that gets angry, un Dios que se enoja, a God that's very jealous, un Dios que es muy celoso. wants your attention, Quiere tu atención, is so jealous and angry es when tan you celoso y are enojado looking at flowers, cuando miras a las flores, looking at bodies, mirando cuerpos, and wants your full y quiere attention. toda tu atención. But God is not jealous. Pero Dios no tiene celos, God is not angry. Dios no está enojado, God doesn't even know of punishment. Dios ni siquiera sabe de castigo. These are ego projections Estas son proyecciones del ego onto the question mark hacia el signo de pregunta, to keep you from going over toward the question mark. para evitar que vayas hacia el signo de pregunta. But that's why we need faith. Y es por eso que requerimos de fe. Slava, Francis, we would not have gone on this journey Svava, Francis, yo no hubiésemos ido en este camino without faith, sin fe, without this sense that there must be more than this world is showing us. sin el sentido de que debe haber más de lo que nos está mostrando este mundo. And so we have had to say, in some sense, bye-bye to the ego as a companion. Y en cierto sentido tuvimos que decir adiós al ego como un compañero. The ego says, you can't do that. Y el ego te está diciendo, no puedes hacer eso. I'm your friend. Soy tu amigo. I know all about you. Sé todo sobre ti. I know your whole history. Sé toda tu historia. And now you're going to say goodbye to me. Y ahora me vas a decir adiós a mí. Don't you have any nostalgia, ¿No tienes nostalgia? any sentimentality ¿No tienes sentimientos for your friend? por tu amigo? And Jesus has to keep reminding us, Y Jesús nos tiene que recordar, this is no friend. este no es tu amigo. This is no teacher. Este no es tu maestro. This is a death wish Este es un deseo de muerte, who wants you to never know who you are. que no quiere que sepas quién tú eres. There's nothing redeeming about the ego. No hay nada redimidor acerca del ego. Jesus says, in the past, Jesús dice, en el pasado, you have been poorly taught. fuiste enseñado pobremente. You need a new teacher. Necesitas un nuevo maestro. And you need to resign now as your own Y teacher. necesitas resignar ahora como tu propio maestro. You need to follow a teacher within Necesitas encontrar al maestro dentro, who knows your best interest. quien sabe tus intereses, tus mejores intereses. The ego doesn't know best interest. El ego no sabe cuál es tu mejor It interés. only knows its own interest. Solo sabe su propio interés. And that is separation. Y eso es la separación. And of course, guilt and Y fear. por supuesto la culpa y el miedo. So that's what we want this session this morning to be. Y esto es sobre lo que queremos que sea esta sesión esta mañana. And really, Andrea and Marcos have raised this
question as Andrea a very sincere question. y Marcos nos dieron esta pregunta como una pregunta muy sincera And it's under the topic of sacrifice. y está debajo del tema de sacrificio. If you go on the spiritual journey Si vas en el camino espiritual and you really do have a fear, y tienes miedo, what is the Holy Spirit going to ask of me? ¿qué va a pedir el Espíritu Santo de mí? If I say yes to Jesus or the Holy Spirit, Si digo sí a Jesús o al Espíritu Santo, what are they going to ask me to say or do? ¿qué es lo que van a pedir que yo diga o haga? Who will I lose? ¿A quién voy a perder? What will I lose? ¿Qué voy a perder? Because the belief in sacrifice gets projected onto the spiritual journey. Porque la idea de sacrificio se proyecta hacia el camino espiritual. Yeah. It gets projected onto the timeline. Se proyecta al tiempo. So I use the word journey. Entonces yo uso la palabra camino. And the ego says, yeah, it's a long journey Y el ego dice, sí, es un camino muy on largo that timeline. en el tiempo And you don't know what's coming. y no sabes lo que va a venir. You know it's been bad in the past. Sabes que fue malo en el pasado And it could be very bad in the y future. puede ser muy malo en el So futuro, it could be a very hard journey. pero puede ser un camino muy arduo. What does Jesus say? ¿Qué es lo que dice Jesús? This is a journey without distance Este es un camino sin distancia to a goal that has never changed. hacia un objetivo que nunca cambió. So it must be that this journey is in our mind. Así que debe ser que este camino está en nuestra mente. If it doesn't involve distance, Si no involucra distancia and if it does involve a goal, y si no involucra un objetivo, it must not involve a future goal. no debería involucrar un objetivo futuro. It must be a present goal. Debe ser un objetivo presente There for me to embrace que yo debo aceptar right now. ahora. And if I try to project it to time, Y si intento proyectarlo hacia el tiempo and I say, oh, there is time between right now y digo hay tiempo entre ahora and the time when I forgive in the future sometime, y el tiempo en el que voy a perdonar en el futuro algún momento, there must be a gap, debe haber un gap, the ego tells you, el ego te dice, between the time in which you forgive entre el tiempo en el que perdonas in the future en el futuro and now. y ahora. That gap is sacrifice. Ese espacio es el sacrificio. If you believe in that gap, Si tú crees en ese espacio, that it's going to take you time to Que forgive, te va a tomar tiempo perdonar, that is the sacrifice. ese es el sacrificio. So he's got a whole section in the text Entonces tiene toda una sección en el texto called the immediacy of salvation. que habla sobre la inmediatez de la salvación. And he says in this section, Y dice en esta sección, be not content no, with future happiness, no estés contento con la felicidad futura, for you have cause for freedom now. porque tienes causa para la liberación ahora. And it's only this gap that you believe in Y es solo este espacio en el que crees, between now and future forgiveness ahora y el perdón futuro, that is generating this sacrifice idea. que está generando esta idea de sacrificio. Future loss is not your concern. La pérdida futura no es tu preocupación. Your real dread A lo que realmente estás aterrorizado is present joining. es la unión presente. Remember, he said, Recuerda, dijo, you are afraid of your brothers, tienes miedo a tus hermanos, you are afraid of me, me tienes miedo a mí, you're afraid of the Holy Spirit, tienes miedo al Espíritu Santo and you're afraid of God. y tienes miedo de Dios. It's because of this belief in sacrifice. Es por esta creencia en el sacrificio. What am I going to have to give up ¿Qué voy a lo que voy a tener que renunciar for love? para tener amor? What is love going to cost me? ¿Qué me va a costar el amor? And that is the question we must face. Y esa es la pregunta que debemos enfrentarnos. So when we're sharing Entonces, cuando estamos compartiendo, from our experience estamos compartiendo desde nuestra experiencia that a journey of miracles que un camino de milagros is a journey of joy. es un camino de felicidad. Of course the joy is convincing. Por supuesto que la felicidad te va a convencer. Why would we let go of holding on to something in the past ¿Por qué vamos a dejar ir algo del pasado?
unless we were given a glorious experience al menos que hayamos obtenido una experiencia gloriosa that was drawing us, que nos estaba atrayendo that we could really put our faith in. y en la cual podíamos poner toda nuestra fe. So in that sense, our journey has been a journey of convincing. Y en ese sentido, este camino fue un camino en el que tuvimos que ser convencidos. You have the faith and then you say, Jesus, convince me. Tienes la fe y luego le dices, Jesús, convénceme. Show me that what you're talking about is real and true. Muéstrame de lo que tú hablas es real y verdadero. And then when we have the experience Y luego cuando tenemos la experiencia of the joy, the peace, de the la happiness, felicidad y la paz, that's what we needed. eso es lo que necesitamos. We didn't need theologies. No necesitábamos teologías, We didn't need all kinds of beliefs. no necesitábamos de muchísimas creencias, We didn't really need ni things. siquiera necesitábamos de cosas. We need an experience that would convince us to let go of our doubting. Necesitábamos de una experiencia que nos convenciera a dejar ir de nuestras dudas. Yeah. So these are the questions. Así que estas son las preguntas. Yeah, because Jesus actually says in the Course Porque Jesús de hecho dice en el curso that the ego, the world is built on the belief in scarcity que el mundo fue creado en la creencia de la escasez and in limitations. y limitaciones. So when we look at the world and it seems like limitations and scarcity can be a fact, Y el mundo, cuando miramos al mundo y vemos que las limitaciones y las escasez son efectos, and it seems like in the human lives, all we are trying to do is to avoid it to our own life. y parece ser que en la vida humana lo que estamos intentando hacer es evitarlo en nuestra vida. There is scarcity in resources, Hay escasez en recursos, scarcity in opportunities, escasez de oportunidades, scarcity in experiences, escasez de experiencias, scarcity in love, escasez de amor, in joy. en felicidad. Everything is you have to fight for, Todo tienes que luchar por ello. and you may have it, you may not Y have puede it. que lo tengas o no. It really depends on many hypothetical factors. Depende de muchos factores hipotéticos. But for me, I never really questioned. Pero yo nunca cuestioné. Maybe the scarcity is only in the thinking. Quizás la escasez está solo en el pensamiento. Maybe if I answer the calling for Jesus, Quizás si respondo al llamado de Jesús, He will heal that thought, Él va a sanar ese pensamiento. and that ceases to be a fact for Y me. eso deja de ser un hecho para mí. Because I know that in a lot of the spiritual practice, Porque yo sé que muchas de las prácticas even espirituales, in the movie last night, incluso en la película de anoche, they were talking about how much a discipline hablaban acerca de cuánta disciplina it is. se requiere. And the discipline also applies to scarcity. Y la disciplina también se aplica a la escasez. You live on the minimal supplies, Vives con mínimas supplies, cosas, and you're gonna go to the minimal demand. y vas a ir hacia la demanda mínima también. But I found out that A Course in Miracles is not a pathway of that. Pero yo me di cuenta que el curso de milagros no es ese camino. It is not a pathway for you to avoid certain things. No es un camino en el que tienes que evitar ciertas cosas. It is truly just a pathway to let Jesus direct and guide your life. Es un camino en el que dejas que Jesús dirija tu vida. And He will work through the decision making Y Él va a trabajar a través del proceso de decisión and providing miracles. y otorgar milagros, He will heal your beliefs. y va a sanar así tu mente, tus creencias. And once we cease to believe and protect Y una vez que the dejemos ego, de creer y proteger al ego, every single thoughts of the ego will cease to be our experience. todos los pensamientos del ego van a dejar de ser nuestra experiencia. That includes the beliefs in limitation and lack, Eso incluye la creencia en la limitación y la escasez, and the belief in causation in form, y la creencia que la causa está en la forma, belief in sickness, la creencia en la enfermedad, belief in death being of the body. la creencia que la muerte es del cuerpo.
So that's why the problem seems to be so many. Y es por eso que parecen ser tantos los problemas. And we can ask a million Y questions podemos realizar miles de preguntas based on the ego beliefs. basadas en la creencia del ego. How to heal this belief, how Cómo to heal sanar this situation. esta creencia, cómo sanar esta situación. And then we see the Course is always coming back to the one solution. Y luego vemos que el curso siempre vuelve hacia la única solución. Mind training. Entrenamiento mental. And the mind training is devotion to me. Y el entrenamiento mental es devoción a mí. And that's what we were talking about. Y eso es sobre lo que estábamos hablando. Really the discipline that the Course is asking for Realmente la disciplina a la cual un curso de milagros está pidiendo is a strict discipline of the mind. es una disciplina estricta de la mente. He was talking about you're way too tolerant for your mind wandering. Dice que eres muy tolerante y dejas que tu mente deambule. And he also says you are way too tolerant. Your tolerance for pain is very high, Y dice que tu tolerancia al dolor es muy alta, but is not without limit. pero no es ilimitada. So when we were letting our mind wander, Entonces cuando dejamos que nuestra mente deambule, at the same time we're tolerating pain. al mismo tiempo estamos tolerando el dolor. We're saying that, yeah, let's just try to seek a little substitute here and there. Estamos diciendo, sí, busquemos un sustituto aquí o allí. And whether this substitute can fulfill this hole, Y- and this substitute can fulfill this Y hole. estamos diciendo, si este sustituto puede llenar este espacio, este vacío. So really the mind training is a discipline of the mind. Entonces el entrenamiento mental es una disciplina mental. Is a discipline in coming back from mind wandering. Es una disciplina en la que volvemos de esta mente que deambula. And the discipline of the body is minimal Y la for the Course. disciplina del cuerpo es mínima para el curso. Yeah, actually he says in the manual for teachers, Incluso dice en el manual para maestros, how does a advanced teacher of God spend his day? cómo un maestro avanzado de Dios pasa su día. Actually, how does a teacher of God spend his day? Cómo un maestro de Dios pasa su día. And he said to the advanced teacher of God, Dice, para el profesor avanzado, this question is superfluous. dice que es una pregunta superflua, Meaningless. sin sentido. Because if you reach the advanced level of mind training, Porque si llegas a un nivel avanzado de entrenamiento mental, your mind is so accustomed to ask Jesus, tu mente está tan acostumbrada a preguntarle a Jesús, there's minimum mind wandering, y hay tu mente casi no deambula, then you will know exactly what to do by following him. entonces vas a saber exactamente qué hacer al seguirlo. And there is no formula at the level of form. Y no hay una fórmula en el nivel de la forma. It's very, very spontaneous. Es muy, muy espontáneo. But then he started to say, but Pero luego dice, pero before you reach that level, antes de llegar hasta ese punto, even though there is no level, incluso aunque no hay niveles, but before then, pero antes, structure may be helpful. la estructura puede ser muy útil. So he is implying before you can completely merge with the guidance, Entonces está implicando que antes de que puedas fusionarte con la guía, you can follow very minimal structure. puedes seguir una estructura mínima. Think of God the first thing you rise up in the morning. Siéntate, piensa en Dios al principio cuando te levantas. Spend some time at night. Pasa algún tiempo en la And that's noche. it. Y eso es todo. That's like the follow-up of the 365 lessons. Eso es a lo que uno sigue después de las 365 lecciones de las lecciones. So he is not focusing on the discipline of the body, Entonces no se está enfocando en la disciplina del cuerpo, but he is extremely focusing on the discipline of the mind. pero está extremadamente enfocándose en la disciplina de la mente. And that is the whole purpose of the mind training. Y ese es todo el propósito del entrenamiento mental. Yeah. So
over the years, Entonces, a través de los años, as we've had our spiritual community, con nuestra comunidad espiritual, which again is just a symbol, la cual es solo un símbolo, I always tell everyone, really, I'm in community with everyone. siempre le digo a todos, en realidad estoy en comunidad con todos, No matter where the bodies live, no importa dónde el cuerpo viva, because we share the same mind porque compartimos la misma mente and we're trying to focus on the same purpose. y estamos tratando de enfocarnos en el mismo propósito. So there's no artificial line Entonces no hay una línea artificial of who is in and who is out. de quién está dentro y afuera. And yet, in our experiences, Y de hecho, en nuestras experiencias, we have focused on these two guidelines, nos enfocamos en estas dos guías. no people pleasing and no private thoughts. No complacer a las personas, sino pensamientos privados. And we have emphasized that you have to have a willingness Y enfatizamos que tienes que tener la voluntad to follow guidance. de seguir la guía. The more you can hear or tune into, feel the guidance Cuanto más puedas escuchar, sintonizar o sentir la guía of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, that's the best. eso es lo mejor. Because the more you do that, Porque cuanto más hagas esto, the less you even need symbols vas a, of the world. vas a necesitar menos símbolos en el mundo. Because you just feel connected Porque te sientes conectado and joyful and y happy. alegre y feliz. And that feeling right there is enough of a confirmation. Y ese sentimiento allí es suficiente confirmación. You don't have to go asking for advice No- if you're feeling happy. No necesitas ir y pedir que te sugieran cosas si te sientes feliz. Yeah. And for us, we've had to be let go of thinking how the form would look. Y para nosotros tuvimos que dejar de pensar acerca de cómo se vería la forma. Always, not just once, but every moment, every day, letting go of Siempre. the form. No solo una vez, todo momento, de todo el día, dejar ir cómo se ve la forma. Seemingly year after year. Aparentemente año tras año. For me, decade after Para mí decade. fueron décadas detrás de décadas. Because you can't really have expectations of how the form should look. Porque no puedes tener expectativa de cómo debe verse la forma. In A Course in Miracles, in the text, En el curso de milagros, en el texto, Jesus says, Jesús dice, when you decide upon the form of what you want, cuando tú decidas acerca de la forma de lo que quieres, you lose the understanding of the purpose. pierdes el entendimiento del propósito. So the form and the purpose are in reverse proportion. Entonces, la forma y el propósito están en proporción opuesta. The more you focus on wanting to know the form, En cuanto más te enfoques en querer saber la forma, you have no awareness of true forgiveness. no vas a tener conciencia acerca del verdadero perdón. Because that's buying into the ego's bait of the trick. Porque eso es comprar al truco del ego. So to the extent you have a firm expectation of the Entonces, form, si tienes una expectativa muy profunda acerca de la forma and you bargain with God, y negocias con Dios, I will only follow you solo te voy a seguir when the form is the way that I want it. cuando la forma se vea de la forma que yo quiero. Then God laughs. Entonces Dios se ríe. That's how you make God laugh. Así es como haces que Dios se ría. Here's my demands. Aquí están mis demandas. But Pero- when you are in the faith Cuando estás en la fe and you're saying, you need to show me how y to, dices, tienes que mostrarme to cómo forgive. perdonar, Teach me to forgive. enséñame a perdonar, I'm willing to trust estoy dispuesto a confiar and let you give me the form. y que tú me des la forma a mí. And then I will embrace it after you've given it to Y me. luego lo voy a aceptar luego de que tú me la diste a mí. That's how you continue to open up Así es como continuamente te empiezas a abrir toward the Spirit, al Espíritu, which I remind you is formless. el cual te recuerdo no tiene forma. When you're praying to know God, Cuando oras para conocer a Dios, you're praying to remember the Spirit, which is formless, oras para conocer al Espíritu, el cual no tiene forma, and your true identity, which is formless, y tu propia identidad, la cual tampoco tiene forma, which is the Christ idea, el cual es la idea de Cristo, a perfect idea in the mind of God. una idea perfecta en la mente de Dios. So
that's what we're really trusting in. Y eso es lo que realmente estamos confiando. To listen and follow the guidance. Escuchar y seguir la guía. And if we try to tell you all the happy miracles, Y si tratamos de decirte todos los alegres milagros, we would be with you for a long time. estaríamos con ustedes por mucho tiempo. But the point is to live those miracles. Pero el punto es vivir esos milagros. Spiritual awakening is not an intellectual experience. El despertar espiritual no es una experiencia intelectual. As Jesus says, this course is not a play in ideas. Como Jesús dice, este curso no es un juego de ideas. Sometimes it can seem that way Algunas veces puede parecer de esa forma, because there's so many questions and answers, it goes on and on. porque hay tantas preguntas y respuestas que son tantas. But ultimately you see it's not aimed at words. Pero al final pueden ver que su objetivo no son palabras. And even though the words may feel a sense of resonance in your heart, Y aunque quizás las palabras te den un sentido de resonancia en tu corazón, the Spirit will just use the words as a starting point. el Espíritu usa las palabras como un comienzo. And once you get to a point where the words start to fail, Y cuando llegas a un momento en el que las palabras empiezan a fallar, where you think blah 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 cuando blah blah piensas blah bla 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 bla, then that's where prayer comes in. ahí es donde viene la oración, The prayer of your heart, la oración de tu corazón. because God hears the prayer of the heart Porque Dios sí escucha la oración del corazón and like lifts your mind higher and higher, y eleva tu mente más alto y más alto. and you can just go, oh, whoa, Y puedes decir, wow, because you don't have words for Porque no that tienes palabras para eso. precious experience. Esa Yeah. experiencia preciosa. Yeah. So I've been talking with Svava and Francis Entonces estaba hablando con Svava y Frances, even about our evolving community, incluso de nuestra comunidad que parece desarrollarse. because people will ask practical questions about will there be more retreats, Porque las personas pueden preguntar preguntas prácticas, como por ejemplo, ¿habrá más retiros? even here at La Casa de Incluso Milagros. acá en la Casa de Milagros. And intuitively I feel it's still they're very serving. They still serve a purpose, Intuitivamente puedo sentir que todavía sirven un propósito, but really our direction is more towards this collaboration, pero realmente la dirección va más hacia esta colaboración, where you give yourself over to be used by the Spirit cuando te entregas a ser usado por el Espíritu in collaborative relationships, en relaciones de colaboración, collaborative projects en proyectos de colaboración that bring a blessing to the whole universe. que bendicen a todo el universo. And I feel like that is going to be the keynote. Y yo siento que esa va a ser la nota clave. When I was doing A Course in Miracles, Cuando yo estaba realizando el curso de milagros, I prayed a lot. oré un montón, I meditated. meditaba, I would just ask for Jesus to guide me. pedía a Jesús a que me guíe, And then after a period of y time, luego de un periodo de tiempo I received clear directions recibí from direcciones Jesus. claras de Jesús. So Jesus became my teacher. Y Jesús se convirtió en mi maestro. People said, well, what about, did you have a teacher who taught the course? Pero las personas preguntan, ¿tuviste ese maestro que te Did you enseñaba el go curso? to course group ¿O and fuiste have a a facilitator? cursos de milagro y tenías un Did you facilitador? have like a ¿O mentor? tenías un mentor? And really, it was just this Realmente internal Era esta interna, process with Jesus. este proceso interno con It was Jesús. very intimate. Era muy íntimo. And so I used the book Entonces utilicé el libro and the prayers y la oración with Jesus con Jesús as my guide. como mi guía. People say, did you have structure Y las or personas dicen, ¿tenías una rituals? estructura o Like we rituales? see the nuns had a Como lot las of monjas, rituals. que tenían muchos rituales. They sang together. Cantaban They- juntas. They prayed together. Oraban juntas. They ate their meals together. Comían su cena juntas. They had silence time Tenían tiempo de together. silencio también juntas. They worked with the animals Trabajaban con together. animales juntos. They worked in the fields Trabajaban en el together. campo juntos. No, I didn't have any of that. No, yo no tuve nada de eso. It was I had to rely on like inner guidance Yo tuve que depender de la guía interna and inner discipline y la disciplina interna instead of rituals. en vez de rituales.
And the course itself, Y el- doing the workbook, Y el curso en sí, hacer las lecciones, was my ritual. era mi ritual. What does that mean? ¿Qué significa esto? Follow the instructions. Seguir las instrucciones. It says don't do more than one lesson a day. Dice, no hagas más de una lección al día. That means don't do more than one Eso lesson a day. Eso significa, no hagas más de una lección al día. It doesn't mean you, okay, No Jesus, quiere decir, ok, Jesús, today I'm going to do 2. hoy voy a hacer 2. No, You stay with the instructions. quédate con las instrucciones. And then the second Y instruction, la segunda instrucción, and there are only 2 y instructions, solo hay 2 instrucciones, was try to transfer the lesson, trata de transferir la lección, generalize generaliza the lesson to la lección everything that you perceive. a todo lo que percibes. Don't make exceptions. No hagas excepciones. That's so simple. Eso es tan simple. 2 instructions. 2 instrucciones. And even the 10 Commandments, Incluso los 10 mandamientos. he said, just focus on the first 2. Solo me dijo, enfócate Oh. en los primeros 2. I'm in love. This Estoy is my kind enamorado. of teacher. Esto es el tipo de maestro que quiero. As for course groups, Por teachers inform, los maestros y cursos, I'm going with the forma- one inside. yo voy con el que está dentro mío. And maybe my pathway was different Y quizás mi camino era diferente than for a lot of people. que para muchas personas. But I'm just telling you Pero yo what te my estoy pathway diciendo was. cómo fue mi camino. So as Francis Y said, como Francis decía, the discipline and the la structure disciplina y la estructura were really focused on the mind. estaban realmente enfocados en la mente. I was not doing a lot of physical No practices estaba haciendo prácticas físicas, that involved breathing como por ejemplo or respiración postures o posturas or rituals o of the rituales body del cuerpo repeated over and over. que se repiten una y otra vez. Yes, I brush my teeth. Sí, me limpio los Every dientes morning. todas las mañanas. Yes, I brush my teeth in the Sí, evening. me cepillo los dientes en la noche. But even my eating was pretty spontaneous. Pero incluso como comía era bastante espontáneo. I would say, should I have a strict diet? Yo decía, debería tener una dieta estricta. Jesus said, Y why Jesús don't you dijo, eat when you're hungry bueno, come cuando tienes hambre and not eat y no when you're comas not hungry? cuando no tienes hambre. Good idea. Ah, buena idea. That's a good idea. That's a really good Esa es idea. muy buena idea. And then when I started Y traveling, luego cuando empecé a viajar, because I met so many people porque conocía a tanta and I was gente in so many y houses, estaba en tantas casas, I said, do you want me to be y le dije, ¿quieres que vegetarian, sea vegetariano? to eat meat? Que coma You know, carne, do you want me to be quiere macrobiotic? que sea microbiótico. What? He said, remember, Y dijo, when you're recuerda, hungry, cuando tengas hambre, follow the instructions. pues You're sigue las hungry, instrucciones. you eat. Cuando tienes hambre, When you're comes. not hungry, Cuando don't no eat. tienes hambre, I no said, comes. But what do I eat? ¿Pero qué? ¿Qué como? Be specific with Sé me. específico conmigo. And he said, Y él eat, dijo, eat whatever you are served. come cualquier cosa que te You're sirva. going to meet so many people. Vas a conocer a tantas personas. They're going to love Te van you. a amar. It's my love coming through Es them. mi amor viniendo atrás de ellos. And they will offer you Y te van a ofrecer food. comida. Whichever country you're En cualquier in. país en el que te encuentres. Don't split hairs over the food. No hagas ningún drama acerca de la Eat comida. whatever's served. Come lo que se te sirve. So I did one time when I was in Una Colombia. vez cuando estaba en Colombia, I noticed that there was some insects noté que había that were insectos part of the food que eran that parte de la comida they were offering que me. estaban ofreciendo. And I looked at Y miré, Jesus said, y Jesús remember, dijo, recuerda, you ask specifically vos preguntaste cosas específicas. for what? ¿Qué? ¿En el qué? And I told you Y yo te dije specifically, específicamente, eat whatever's come served. todo lo que se te sirve. So it was on top of like a pastry or a Estaba roll or something, but ahí arriba so y I lo ate. comí. You know, it's a beautiful practice Es una práctica hermosa in surrender, en entregarse, in not analyzing, en no analizar, in letting go of past learning, en dejar ir el aprendizaje pasado, in letting go of past associations. dejar ir las asociaciones pasadas. So this was the practice I had for many years, Y esta es la actually, práctica que tuve durante muchos años, de hecho, because I was traveling so much. porque estaba viajando tanto. So
when we talk about Entonces rituals, cuando hablamos acerca de rituales, as Francis just shared, como Francis compartió, these are aimed at the mind. están dirigidos hacia la mente. And Jesus is very light Y Jesús es muy ligero with his workbook. con sus lecciones. He'll tell you how many times a Te day dirá cuántas he veces al suggests to día, do the lesson, te sugiere decir las lecciones, or he'll say find a quiet y place, te dice vaya a un lugar tranquilo, or he'll give you specific te instructions. dará instrucciones específicas. He'll even give you like a meditation Incluso te puede dar una meditación with a visualization. con una visualización. He will say there is a Te va a brother decir hay un hermano who you have not forgiven, al cual no has you perdonado, still have unkind thoughts about. no tienes pensamientos cariñosos. He says you have thought of him now. Estás pensando de él ahora. He will work perfectly. Él es el perfecto. Yeah. Sí, okay. Yeah. You know, he knows Él everything. sabe todo. He knows your mind Él sabe inside tu out. mente entera. He's there to help you, Está allí para ayudarte, but you have to follow. pero tienes que seguir. And so we really, in our community, we really have not got focused on rituals for the sake of rituals. En nuestra comunidad no nos enfocamos en rituales por los rituales en sí. Almost like sometimes I think the ego will put rituals in to even to distract your mind El ego a veces pone rituales para distraer tu mente instead of helping your en vez mind. de ayudar tu mente. And Jesus does say this at one point Y Jesús dice esto en un punto in the workbook lessons, en las lecciones. that this is not a journey. This is a journey in releasing rituals, Este es un camino para liberar los rituales, because rituals basically are repetitions from the past, porque los rituales son repeticiones del pasado and our goal is the holy instant, y nuestro objetivo es el instante santo, to dive into the present moment para ir bien adentro hacia el momento and presente release all y repetition. liberar toda repetición. And that's why we have to go into prayer, Y es por eso que tenemos que ir hacia la oración, because the repetitions only serve to a certain point. porque las repeticiones solo sirven hasta cierto punto. So, practically speaking, Entonces, de forma práctica, like for example with la Casa como por de ejemplo Milagros, la Casa de Milagros, I feel like siento que there will be a focus on collaborative function. va a haber un enfoque en las colaboraciones en la función. For example, Como por ejemplo, some people may come for a period of algunas time personas pueden ir por un periodo de tiempo and say, I have bilingual y skills pueden decir soy bilingüe and I can help with y translations puedo ayudar con el traductorado of a specific project. de un proyecto en específico, Maybe like a mystical mind training, como el entrenamiento or místico even mental, just a part o quizás of una mystical parte mind de training. ese entrenamiento. Like we have one called the doorway, Como por ejemplo tenemos uno que se llama La Puerta, which is just like a piece of the giant mystical mind training el cual program. es una parte de todo el entrenamiento mental místico. And then there could be periodic retreats, Y podría haber también retiros periódicos, like the one that we're having now. como el que estamos teniendo ahora. So those that are here for a period of time Entonces los que están aquí por un periodo de tiempo could help prepare things podrían for ayudar a preparar the cosas participants para that los will come, participantes que están viniendo. which is really what happened Lo for this que retreat. está sucediendo para este retiro. What day was it that you all moved ¿Qué día fue que nos over movimos here? todos acá? 2 weeks. Todas Yeah. semanas. So 2 2 semanas weeks antes. before this retreat, 2 semanas antes de este retiro, a group of people moved in un here grupo de personas se mudó aquí to Benito and Zion's house. para a la casa de Benito y Zion. It's basically that's who's been here. Básicamente ellos son Benito los únicos lives aquí. here. Benito, Zion, Vicky, the cat, lives Zion, here, el gato and they vive have aquí. a house cleaner Y tienen that una mujer comes que ayuda a in limpiar and keeps their house y mantiene clean su and the casa yard limpia y todo el jardín. beautiful. Todo It's luce muy It's like a hermoso. big giant meditation garden Es un for jardín de meditación that Benito and para Benito Zion el live perro y in, Zion el with gato. flowers, con bougainvillea, flores. birds of paradise, Sí, palm trees. palmeras. Benito, we were told Benito Benito, means se nos dijo, blessing. significa Right? Oh, bendición. he has a blessed life for Tiene sure. una vida muy bendecida este Benito, por He's supuesto. living up to the name Está in viviendo su in a nombre. big way. And then the people show up from time to Y time. luego las personas aparecen de tiempo a tiempo. Yeah,
first 2 weeks ahead of the retreat Primero, to prepare. 2 semanas antes de Yeah. retiro, preparar. So basically, I feel like Y básicamente siento que that will continue on a eso va a bit. continuar un poco. But the day-to-day devotion Pero la devoción del día a día is just practicing es practicar the lessons of A Course in las Miracles, lecciones del curso de milagro, tuning into guidance, sintonizar con la guía, letting skills and abilities be used in some kind of collaborative way, dejar que las habilidades sean utilizadas de forma de colaboración, and very much of what I think I would call more of an inner discipline, y lo que yo llamaría también disciplina interna. not where you're trying to go through a lot of rituals and form, No tratar de hacer muchos rituales en forma, but you're just asking Jesus, help me to discipline my mind. pero le preguntas a Jesús, Jesús, ayuda a disciplinar mi mente. And then the projects just give you something as like a backdrop to be used in. Y los proyectos son como un telón de fondo para ser utilizados. This is not like a corporation. Esto no es como una corporación. We have to have the project finished by Friday at 5 Tenemos que o'clock. terminar el proyecto el viernes a las 5 de la tarde. And then we have to have our consultants Y and necesitamos traer a accountants los go consultores y through, los check the project, contadores see if y it's ver todo el trustworthy, proyecto y ver if si it's valuable. tiene Then Monday confianza y morning it valor. has to go out. You know, it's not like that no at es all. así, para nada. We're not doing a productivity No thing. estamos haciendo algo acerca de productividad. So we don't have productivity goals No tenemos in objetivos de productividad forms. en forma. And that's why we don't have deadlines. Y es por eso que no tenemos fecha de entrega. We have live moments Tenemos momentos vivientes. and no deadlines. Y no tenemos fecha Yeah. de entrega. Dead, muerte, lines, líneas. So I think that's a kind of, it feels like that's a direction. Y yo siento que esa es la It's dirección. coming. que Because está viniendo. some of you are curious about Porque that unos de too. ustedes están curiosos Right. acerca de esto también. What will become of Benito ¿De and qué se va a convertir? ¿Qué va a Zion's pasar con house? Benito y Zion, la casa? we just have some feelings, some ideas. Tenemos algunos sentimientos e ideas. Yeah. Yeah. Ah. The finger goes up. Yes. This is a bit of a, I'm going to say it in English and Spanish. This is a bit of a personal question because I, of course, want to expand my love, but I feel like I'm somewhere, in the beginner level, even though there are no levels. So I consider myself, or rather, I guess I judge myself for being a very intolerant person. For example, I hear little noises that people make, whatever little thing might be, and I get angry or I get very upset if I see that someone is doing something wrong. Maybe they're late by a couple of minutes, maybe they said the wrong thing, or maybe they're not being fast and they're not speaking in a concise manner, or little annoying things. I get very upset. I know I've seen it that sometimes I do those things myself, and I can see that somehow I'm also judging myself and punishing myself for doing those things that I don't like. And I often see myself like Scrooge, from the Christmas story. Also because whenever I see people smiling a lot and being very lovey-dovey, and wanting to kiss, kiss, kiss everywhere, hug, 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 love, 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 I also get upset. I feel like it's very disingenuous and almost annoying. It's like sickly sweet, what do you say? How do you call that feeling when you eat a lot of sweet, and there's this feeling left behind it? Empalagoso. In Spanish, cow syrupy. Therapy, it's mushy, it's
What else? Like sticky, like Yeah, that feeling you get whenever you eat. Sugar high. No, that's not his Yeah, it's No. that feeling. sappy. It's sappy. Okay. Let's call it, yeah, it's that feeling that it's just so much sweet that you just can't. It's enough, you know. See, I get all of those things, and it makes me feel like Scrooge, you know, because I feel like it's not. I'm not some role. I mean, I'm not supposed to I'm not supposed to enact some role, but I do feel as though I'm 22 years old, and I already feel like an old man getting upset about these little things, you know. and I want to. I'm a very close person. I don't talk to many people. I was very much like you. I didn't have many friends, and I kept to myself for the most part for most of my life. My family and all of that, I just keep to myself, and I don't talk a lot. But I want to open myself a little more. I want to have more relationships. I want to be able to experience more, learn more, and I feel like I limit myself too much by being upset all the time over these little things, you know. So my question is regarding that intolerance, you know, that I feel for very little things. You mentioned forgiveness, and you mentioned to have tolerance and all of those things, and I'm just wondering at least in my particular case, what should I do, or how should I address this? in Spanish. Gracias, Marina. Yo siempre he sido muy intolerante cada vez que veo a alguien haciendo soniditos o cuando alguien habla de cierta forma o habla mucho o no es muy conciso o cualquier pequeña cosita me enoja mucho, ¿no? Si llegan tarde por un minuto, si no llegan tarde, si lo que sea, ¿no? Y yo entiendo, yo a veces me siento como Scrooge, como el personaje de la historia de Navidad, como un ancianito que cualquier cosita lo hace enojar. Y también mencionaba que de alguna forma otra cosa que también no puedo es con muchos abrazos, muchos besos, mucho amor, mucho contacto, mucha sonrisa, mucho positivismo, a lot of positivism, you know, like mucho positivismo. Me siento, se siente empalagoso, se siente que no es genuino, que no es cierto, que es como una mentira y a mí me mueve mucho, o sea, me mueve mucho de una manera que me desagrada mucho. Entonces, yo soy una persona muy reservada y me mantengo mucho, o sea, yo me alejo mucho de las personas, no tengo muchos amigos, no hablo con mucha gente, con mi familia también me mantengo yo para mí, y quisiera ser una persona más abierta y quisiera poder tener más relaciones y poder ser una persona que me comparta más, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo debería de abordar esto? ¿De dónde, qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que debería de hacer? Yes, you're describing your state of mind. Está describiendo tu estado mental. And this is exactly the way Benito was when he first came Y to esa era la forma que Benito la fue Casa cuando de llegó a la Milagros. Casa de Milagros. He was intolerant Era muy intolerante of everything. de todo. He did not like the cat, No le gustaba el gato, ISO. Aiso. But where you think these thoughts, Pero tú estás pensando estos pensamientos. he would act them out. Él los actuaba. He would act out his intolerance. Él actuaba su intolerancia. He was intolerant of the plants. Era intolerante de las plantas. So he would destroy the plants. Entonces destruía todas las plantas. He would run in circles around the cat Corría en círculos alrededor del gato until the cat was dizzy. hasta que el gato estaba todo mareado. He would watch for Miraba insects, a los insectos, any bug, cualquier insecto, any moth,
Cualquier mosca. He would go after it. Iba detrás de ella. He would bite Y the la insect. mordía. He would toss the insect, Y mordía throw him el up in the insecto air. Y lo tiraba al cielo. He was intolerant Era muy of intolerante the insects. de los insectos. He was not tolerant of birds. No era tolerante de los pájaros. If a bird would land on his grass, Si un pájaro llegaba al pasto, he would chase corría. the bird immediately out. Y hacía que el pájaro se fuese. Birds would land in his plants. Los pájaros estaban en las He would plantas race to y él and corría stare and just y las bark miraba y le ladraba until the bird would leave his hasta plant. que el He could pájaro not se iba. have a bird landing on a No le gustaba flower, que el pájaro venga in a lower tree or bush. en las plantas. And with people, he was quite intolerant. Y también de las personas Yeah, era muy people would intolerante. come here to pray, Las personas to venían a orar, a meditate. meditar. He did not like their No le gustaba positivism. el extreme, positivismo. mucho positivismo. Demasiado positivismo. No, he's like, No. you know, they were way too serene for him. Eran muy serenos para él. And he also he was intolerant of being confined to a space. Y también era muy intolerante de estar adentro de un espacio. It was his house, so Esta he era could su go casa. anywhere he wanted. Antes él podía ir in a any donde door, quisiera, a in cualquier any puerta, time. a He cualquier would tiempo. bark if Él people ladraba would close the si door. las personas cerraban la puerta. But this was his beginning state of mind. Pero ese era su estado mental al principio. But he didn't hold it in. Pero no lo retenía He did dentro. not hold private thoughts. No tenía pensamientos privados. He expressed them. Él los expresaba. And it was much healing Y for tenía mucha for sanación. Benito and for Para everyone Benito y para todos around alrededor Benito. de Benito. One time Una vez they said, David, we're having a meeting in the Halo room. David, tenemos una reunión aquí. Would you like to join? ¿Te gustaría venir? And the meeting was about Benito. Y la reunión era acerca de Benito. The humans Los had humanos called a meeting habían in this llamado una room reunión en este cuarto to discuss para discutir whether to acerca de si Benito throw Benito out. Benito se iba It was hacia a afuera. community meeting. Era una reunión de la comunidad. And so most of the humans were Así positive que and la tolerant. mayor parte de los But humanos eran positivos y it came tolerantes. down to a vote. Pero llegó a un A momento un vote voto. about Benito. Un voto acerca de Benito. And as I recall that meeting, Y si recuerdo esta reunión, when they said how many vote for ¿cuántos votan para throwing Benito out? echar a Benito? 2 hands Dos manos se in the room went levantaron up as yes, como sí. he needs to go. Tiene que irse. Because he was taken in he was just a stray dog. Porque It era was, un down near the perro airport. De la calle. Yeah, and he was taken in and Y adopted. fue adoptado. And they took him to the Y lo llevaron al veterinarian veterinario. to clip his Para que corten nails, las uñas. to wash him, get the lavarlo, fleas, sacar a las the pulgas. bugs out. But that washing and trimming Pero did ese not lavado alter his personality. No alteró su personalidad. No, he was very intolerant. Era muy intolerante. And yet I think it was helpful that he was so expressive. Y creo que ayudó mucho que se He expresara did tanto. he did not hide any of his thoughts. No escondió ninguno de sus He pensamientos. did not push them No los down. empujó debajo. He just acted them out Simplemente all los the actuó time todo el tiempo. without even a thought. Sin with pensar. the birds, the Iba hacia los insects, the pájaros, los humans. insectos, los He treated them all with equal intolerance. trataba a todos con la igual intolerancia. And so he didn't have this part of his mind that was feeling like he had to Y no behave or tenía else esta he'd be parte que thrown decía out. que tenía que I don't think comportarse o echado. he had any conception No that tenía ninguna he could ever be concepción thrown out. acerca de que podría ser He echado. felt he owned the place. Él sentía que And era everybody dueño del else lugar. was just here on a temporary Y que basis. todos los demás He están would outlast temporalmente. everybody, Y que él estaría aquí de including forma the humans. permanente, incluso los humanos. And now he's come so far along Y ahora ha in his avanzado tanto mind en su training entrenamiento mental because there was such a sense of love and allowance porque hubo una sensación for him de to amor y de permitir express para que él pueda and not expresar hold back y no retener that nada.
even when we talked about bringing in another cat, Incluso cuando hablamos de traer otro gato, which is el Zion, cual es Zion, they actually got into collaborations de hecho together. empezaron a tener colaboraciones juntos. He would look around for Él miraba mice para or anything ratones that he felt should not be o cualquier cosa in que the pensaba property, que no debería estar acá en la propiedad. and so Zion was also searching Y for these Zion también mice. estaba And then buscándolos. when Zion would find Y the cuando mice Zion encontraba uno and play with them, y jugaba con él, Benito would make sure that they were Benito se aseguraba de killed que fuera matado and buried y enterrado in the ground, en el and the pasto mice were out of sight. y no haya ningún And so ratón a la the vista. two of them Entonces ambos became a very strong team se convirtieron en un equipo muy fuerte at mice removal. de removedores de They began ratones. to do collaborations Empezaron a colaborar and actually start to coexist. y de hecho empezaron a coexistir. One time Svava and I came, Una vez and vinimos the yo y house Svava had been closed up, but they've y been la casa living estaba cerrada here for some months. y ellos estaban viendo acá por unos And meses we came in the y door. vinimos por la puerta, We saw their cleaning lady vimos que estaba la first, mujer limpiando who was working away, and then we finally did y luego find Benito, encontramos a Benito and then later y Zion. luego Zion, But it was very peaceful pero era muy here, pacífico, very harmonious. mucha armonía. All this intolerance Toda esta intolerancia had been allowed to come up Surgió into awareness a la and conciencia to move through. y But atravesó, it was a process, pero fue un proceso and it did seem to take y time. parecía ser que te tomaba tiempo. So even something like this friction or this intolerance, Entonces incluso esta fricción e intolerancia in the end, that's just a call for love, es un llamado al amor, and that it's a call to be allowed up and allowed Es to un move llamado through. que tiene que surgir, consciousness. uno tiene que trabajar hacia la So, that's just an example, but Y it ese es un does ejemplo. take determination. pero sí requiere There has to be determinación. a steadfastness, and I think the reason that it worked so Creo well que la razón por la was que funciona the tan bien purpose. fue el The propósito. purpose why we were even given la Propósito casa por qué tenemos esta casa as a symbol. como un símbolo. Yeah, I do feel like that's also Benito is a good example. Sí, yo también siento que Benito es un buen ejemplo. But all of us came to Todos nosotros vinimos a the community. I mean, I feel like esta comunidad. was Yo in the siento, same place. yo siento que está en el mismo lugar. The mind was so accustomed to judgments. La mente estaba tan acostumbrada a juzgar. It judges everything, and Juzgaba todo. And actually, Jesus says something in the course. Incluso Jesús dice algo en el curso. He said, "You are really not afraid of your darkness. Dice, realmente no tienes miedo a tu oscuridad. You're afraid of what your darkness is hiding." Le tienes miedo a lo que la oscuridad está He actually escondiendo. And he said, "You don't really mind Y dice, realmente no te importa your judgment." tus juicios. That's what he says. Eso es lo que él dice. So I can relate to that. Entonces yo me puedo relacionar con esto. Because I remember, years ago when I first got the course, Porque recuerdo años atrás cuando obtuve el curso, I can see this desire to judge was there. podía ver que este deseo de juzgar estaba Judge allí. everything, Juzgar todo. good or bad, Bueno o malo. advanced or not advanced, Avanzar o no avanzar. everything, behavior. Todo comportamiento. And it seems like the judgment is always put outside. Y parece ser que los juicios están puestos afuera. And then occasionally I feel inner judgment, harsh. Y a veces incluso sentía juicios hacia mí misma. Yeah, but that's exactly how judgment works, because Pero sí, it judges internally first, and then it is so painful to bear, so it put it out. y así es como los juicios funcionan. Primero uno lo proyecta afuera porque... No, primero uno lo siente dentro, pero los proyecta afuera porque es intolerante tenerlos dentro. But I found it extremely helpful Pero yo sentí que fue muy útil to have a channel to express. tener un canal para poder expresar. And, that is why Y the es por eso two guidelines que las dos here, guías aquí, no private thoughts no and tener no people pensamientos privados pleasing, y no complacer a las personas, are the two consistent
requirements Son los dos requisitos consistentes to free the mind. para liberar la mente. And all the other structures on the property are Y temporary. todas las otras estructuras de la propiedad son temporarias, It changes cambian over time. a través del tiempo. But, you know, sometimes there are meetings going on every morning. A veces hay reuniones todas las mañanas, But it's really behind those rituals and the structures. pero hay detrás de esos rituales y estructuras, The purpose is to come together in a true joining. el propósito es unirse en una unión verdadera. And true joining happens when we not hide our thinking and judgment. Y la unión verdadera sucede cuando no escondemos nuestros pensamientos y nuestros juicios. And also not people please. Y tampoco complacemos a las personas. To be able to say this is what I feel uncomfortable La habilidad de poder decir, esta es por lo cual me siento incómodo and I won't put on a mask just Y- because everybody else is doing y it. no voy a poner una máscara porque todo el resto lo hace. So these are very, very helpful guidelines Entonces son guías muy muy útiles to just feel relaxed and okay, I can just go at what feels comfortable. y son muy útiles para simplemente poder relajarte e ir hacia donde uno se siente cómodo. But even in terms of no private thoughts, E incluso no tener pensamientos privados. what we found that really works Lo que nosotros descubrimos que funciona is not so much reinforced judgment. no es reforzar los juicios. So we don't really come together to say this is annoying, this is wrong, No nos this jun- should change. No nos juntamos para decir, esto me está irritando, esto está mal, esto debería cambiar. But it's really like come back to I have an emotional reaction to this. Es más, decir, tengo una reacción o una emoción a esto. And these are my emotions and these are my thinking underneath. Y estas son mis emociones y estos son los pensamientos que se encuentran debajo. So all of those becomes a pointer to release something. Y todos estos se vuelven punteros para liberar algo. And I do see that over time this habit change. Y yo puedo ver que a través del tiempo este hábito cambia. The desire to judge started to fade. El deseo de juzgar se empezó a desvanecer. And you become more able to, like you said, this expanding the love. Y puedes, como tú dices, empezar a expandir el amor. Thank you. Thank you for raising that. So I am very grateful that Sergio brought it up because I relate a lot and I used to be like that, so I totally understand you. And I am still a little bit like that. I see it, but there's a huge difference now, and it's that I don't judge myself anymore. So I allow myself to just be, and I think self-love is the way to start. And if you don't feel it, you just don't feel it. You just allow yourself to be as you are, and it would just come naturally to you. As you say, you made a great statement, I want to change, I want to be open, and it will come to you, but it can't be forced. And I force myself a lot of time to be more loving, to be more la 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 la, and I found myself suffering even more, to just like pushing myself to be in a way that I am just not. So it's like, just be who you are, just be as you are. And now every time I see the judgment, I just dismiss it immediately, or if it like really makes me feel something, I just hand it over. And it has brought so much peace that I'm just like, meh. But I understand you, so just give yourself time and it will be fine. Le comento a Sergio que yo pues lo entiendo muy bien porque yo era muy como él, y de hecho hay veces que todavía lo siento, pero el cambio ha sido para mí dejar de juzgarme a mí misma, ¿no? No tengo que ser de ninguna manera, no tengo que forzar nada en mí, no tengo que dejar de ser Grinch. Si me siento Grinch, pues me siento Grinch y no pasa nada. Y simplemente es dejarte ser, y poco a poco, observándote y teniendo esa disposición que él acaba de decir, las cosas se van dando, ¿no? Desde esa apertura, desde esa voluntad, que es muy bonita y es el inicio, pero el inicio siempre comienza con amarte a ti mismo. No puedes pretender querer a otros si no te quieres a ti mismo, y comienzas por aceptarte a ti, cómo te sientes y que está bien, y que simplemente poco a poco
se va a dar. Y ahora el cambio para mí es que simplemente me dejo ser, y si veo que hay un juicio que surge, la verdad es que inmediatamente lo dejo ir, o sea, ya no me genera ninguna emoción, y cuando sí veo que hay alguna emoción que me hace, la observo y se la entrego al Espíritu Santo. Y se acabó, ahí se detiene, ¿no? Entonces, ese cambio para mí ha sido enorme porque ha implicado una reducción de sufrimiento enorme, ¿no? Entonces, pues nada más es un proceso y lo quería compartir porque creo que es muy útil. Y ya, gracias. Yes, and I might just add one comment is too that Puedo añadir un comentario. when we talk about guidance, Cuando hablamos acerca de la guía, it is helpful to realize that because this is a world of duality, es muy útil darse cuenta que porque este mundo es un mundo de dualidad, that guidance itself is judgmental que la guía es un juicio, because it involves instruction. porque involucra instrucciones. Call so and so, go Llama, visit so and so. ve, But it would be a productive use of judgment pero sería un uso productivo de un juicio, designed to take you to a pristine state of mind diseñado para llevarte a un estado mental where there is no judgment. bueno, donde no hay juicios. So that's again why we emphasize mind training. Y ahí es donde enfatizamos el entrenamiento mental. At the early aspects of this, you have to have self-love, and to the best you can, just watch it and allow it. Al principio sí, quizás tienes que tener amor propio y observarlo y permitirlo. And then, as Francis shared, when the desire for the judgment fades Y away, luego, como Francis decía, cuando el deseo para tener juicio simplemente se desvanece, then you are cleared for very productive, helpful guidance, ahí está todo el camino aclarado para poder recibir la guía que es muy útil, which will be your gift to the universe. el cual va a ser tu regalo al universo. And it can come through in many wonderful Y ways. puede venir a través de formas hermosas. I call that the fruits of the Spirit. Yo lo llamo los frutos del espíritu. Just like a painter painting a painting for the world. Como un pintor pintando una pintura para el mundo. You follow this guidance and Sigue la guía your expression is a gift to yourself and to y everyone. tu expresión es un regalo para ti mismo y para todos. But the most important thing is it's aimed to unwind you from the ego. Y lo más importante es que el objetivo es deshacerte del ego. Yeah, so you get to that point of stillness. Así puedes llegar a ese punto de quietud. And that's how you approach the atonement. Y así es como llegas hacia la expiación. The atonement is to take the mind beyond perception. La expiación es para llevar a la mente más allá de la percepción. That's why it's called the correction. Y es por eso que se lo llama la corrección. God did not create perception. Dios no creó la percepción. Even the most non-judgmental perception Incluso la percepción casi sin juicios is still part of consciousness. es parte de la conciencia. But God did not create Pero consciousness. Dios no creó la conciencia. Consciousness is the domain of the ego. La conciencia es parte del ego. Consciousness has levels. La conciencia tiene niveles. Heaven does not. El cielo no. Consciousness can be trained. La conciencia puede ser entrenada. Spirit doesn't even know about El training. espíritu no sabe acerca de entrenamiento. Consciousness involves judgment, La conciencia involucra juicios, levels. niveles. The spirit doesn't know about levels, El espíritu no sabe acerca de los niveles. anything about levels at all. Nada acerca de niveles. So, if you seem to have your eyes open in the morning Entonces, si parece ser que tenés los ojos abiertos en la mañana and you're perceiving a y world, estás percibiendo un mundo, still the goal of atonement is el there. objetivo de la expiación sigue allí. Still, you need to humbly say, Todavía humildemente debes decir, Jesus, direct my day. Jesús dirige mi vida. As long as I believe in moments and minutes and Mientras hours, crea momentos, minutos y days horas, días, and weeks and months semanas, and years, meses, años, still the prayer is la oración for sigue siendo purification. purificación. Because there is no end point with Porque no hay un punto final perception. con percepción. Perception had a beginning, La percepción tiene un principio, it will have an end, va a tener un final, and what is remains. y lo que es permanece. In the end, you could even have a vision of God, Al final incluso podrías tener una visión de Dios, but that's a perception. pero eso es una percepción. And Jesus says, you want to know God. Tú quieres conocer a Dios.
You're not aiming to perceive God, No quieres percibir a Dios, to know God. saber de Dios. And you won't know thyself until you know God as well. No te vas a conocer a ti mismo mientras no conozcas a Dios. So that just keeps you in a place of humbleness always. Entonces eso te mantiene en un lugar de mucha humildad. When the world disappears, Cuando el mundo desaparece, then you have arrived entonces ahí sí llegaste where you never left. o nunca te fuiste. Yeah. I relate completely to what Yo me Sergio identifico feels. con lo que Sergio siente. I live alone. Yo vivo I've sola. lived alone for years and Viví sola por years. años y años. I seldom, get in touch Rara with vez people entro en contacto con personas, except excepto one-on-one, uno a uno, which is manageable. lo cual lo puedo manejar. So I know when I decide or feel Entonces- guided or feel determined Entonces sé cuando me to siento find companions guiada and o come to a terminada. retreat, a encontrar compañeros y venir a un I retiro. know my ego will be annoyed Yo sé que mi ego right and left está irritado todo el tiempo by people's voices, por las voces de attitudes. las personas, las actitudes. I know Yo this sé esto ahead of time. antes de tiempo. But my purpose Pero mi is to propósito be es able to see all that Ver craziness toda in esta my locura mind. en mi mente. I need that. I Necesito need esto. to be shown Necesito ser all mostrado this dirt toda esta under the basura rug. debajo de la alfombra. And of course, like Benito, I would like to como Benito, bark at Me them. gustaría ladrar a todos. Yeah, well, yes. And, chase them Y out of my perseguirlos vision. afuera de mi visión. But I already know this Pero yo ya because sé esto, I've had this experience Porque before, ya tuve esta experiencia being antes. alone Vivo sola in my comfort zone, en mi zona de confort and then y luego pish, meet bunch of bodies. conozco Even as a cuerpos. kid, Incluso the cuando era chica. piñata time at Cuando había el birthday momento de la parties piñata, en was los hell cumpleaños, for me. era infierno para mí. I couldn't take No lo it. podía soportar. I hid in the bathroom. Yo me escondía en el baño. But the mothers of some of my friends Pero were las madres de so una de mis amigas controlling, they que couldn't tenían tanto have that. control, So they would knock on the door, but I golpeaban a la said, puerta. sorry, Y yo decía, ocupado. ocupado. And then when I heard all the noise cuando that the escuchaba piñata todo el was ruido de la broken, piñata, then I would come out. Entonces ahí salía. I was happy with one or two candies on the Y yo side. sacaba dos Instead caramelos of de all costado these en vez de bunch toda of esta kids balanza falling de on you. chicos. I cannot take No lo that. podía Bodies, as long as I see bodies, I Mientras que vea know cuerpos, I will have this friction. que voy a tener esta fricción. But the last retreat Pero el último here retiro aquí showed me me mostró I will never make it que out nunca voy a salir of my de prison mi prisión unless I have my mighty al companions. menos que tenga mis compañeros poderosos. So my purpose of seeing my own dirt Entonces in my mi mind propósito de la basura en mi mente and the need y la necesidad and the y el understanding entendimiento of my brothers. de I mis need hermanos. my brothers, Necesito a mis even if I hermanos. don't like them all Incluso si the no time, me gustan or all of them. o todos de ellos, Make me come for more. me hicieron venir por más. Yo me relaciono totalmente con lo que dice Sergio. Yo vivo sola, he vivido sola muchísimos años. Did you translate already, Marina? Sorry, I was so wrapped up. I apologize. I was hearing my own voice instead of your. Sorry. Thank you, Marina. I think I saw hands back. Gracias. Me llama mucho la atención. It's bringing to my attention Ajá, lo de no pensamientos privados. not having private thoughts. Desde niña he tenido esto de que Since I'm a hablo kid,
hablo sin filtro. I talk without filter. Y mis papás siempre me decían, And my parents always said, no digas eso, don't say that. no digas esto Don't otro. say that. Entonces, ahorita And now me he vuelto muy tímida I became very shy. y difícilmente digo lo que pienso. And I hardly say what I think. Y cuando lo digo, And when I say it, pues recibo toda esta clase de está muy mal que I pienses así. receive, it's wrong that you think that way. Entonces, eso lo he aprendido aquí So o here sea, I learned de decir lo que pienso. To say what I think. Y lo he practicado I con mis compañeros, o sea, decir cómo with me my siento. partners, to say what I think. Pero cuando llego a mi mundo, But when I go into my world, no puedo hacerlo. I can't do it. Porque siento que me van a juzgar. Because I feel like they will judge me. O que no está bien que diga eso. Or it's not okay for me to say that. ¿Cómo puedo empezar a decir start to say lo que pienso? What I think. Porque antes pensaba que Because cuando tomaba when no sé, I drank cerveza o algo así, beer or something, podía decir lo que pienso I could say what mediante I el thought alcohol through alcohol. Y decir, es que And tomé, say, ¿no? Then after, that's because I drank. Ajá. Pero yo quisiera poner eso But en práctica I want to put this in practice en mi vida porque me hace in my life sentir because it makes me feel muy bien, me hace very sentir esa conexión. Makes me feel a connection. Entonces quisiera saber cómo So I want to know puedo how can I hacerlo do it en mi mundo in my world sin que without- exista esa sensación de timidez. without the sense de of shyness, preocupación. of weariness. Gracias. Yeah, it's beautiful. I think from the beginning you can practice with your partner Creo que al principio puedes practicar con tu pareja because that's more natural for you. porque es más natural para ti. Feels like the way when you were younger. Sientes como lo te sentías cuando eras más niña. And then as you get stronger in your function or Cuando purpose, te vuelvas más fuerte en tu propósito o tu función, you start to te realize empiezas a dar cuenta that the world is a world of witnesses. que el mundo es un mundo de testigos And it's just a call to witnesses. y es un llamado a los testigos. And as your purpose grows stronger in your mind, Y cuando tu propósito se fortalece en tu mente, like a flame of forgiveness, como un fuego de perdón, then it will seem like your world changes too. va a parecer que tu mundo cambia también. The people in the world will come to you from Jesus, Las personas en tu mundo van a venir de Jesús, like the cards I talked about. como las cartas de las que hablé. When you nurture this purpose, it's like giving the relationships in your world to Jesus. Cuando nutrís este propósito es como darle todas las cartas a Jesús. So I think back when I was very shy Entonces cuando yo era tímido and my world was relatively small y mi mundo era relativamente pequeño in terms of people, en términos de personas, and I can relate to the feelings you had y puedo of relacionarme de tus becoming, sentimientos, maintaining a shyness, de mantener una timidez almost a protection como protección for your heart. para tu corazón. But as I began to follow my purpose, Pero a medida que empecé a seguir mi propósito, then Jesus would tell me where to Jesús me go, empezó a decir dónde ir, who to meet, a quién conocer, would put the words in my que mouth, ponía palabras en mi boca, would bring people to me that were traería witnesses, personas que eran testigos, that had the ears to que hear, tenían los oídos para escuchar, that seemed to want to receive que what parecía que querían Jesus recibir was speaking through lo me. que Jesús estaba hablando a través de mí. So I was not speaking to Y stadiums así que no estaba hablando en or estadios thousands of people. con miles de personas. I had small groups Tenía grupos pequeños that I would be guided to, a los que era guiado. first in the United Al States, principio en Estados Unidos, then to luego Canada, Canadá, then slowly it evolved to different countries luego in the world lentamente a diferentes países del mundo, where I was invited. en donde era invitado. I started to realize Y me empecé a dar cuenta. I didn't have to change anybody's No tenía que mind, cambiar la mente de didn't nadie, have to convince anybody no of tenía que convencer a anything, nadie de nada, just go where I was invited. simplemente ir a donde era invitado. And that was Jesus saying, yeah, this Dice, is how the miracle Es works. Jesús diciendo, sí, así es como funciona el milagro. There has to be a receptivity. Tiene que haber receptividad. You're not trying to change people's No minds. tienes que tratar de cambiar la mente de las personas. You're working on purification within yourself Estás trabajando con la purificación dentro de ti and letting me orchestrate how that works. y dejar que yo
maneje cómo todo esto funciona. So it was many small groups, Entonces fueron muchos grupos pequeños. encounters in restaurants, Encuentros en restaurantes, and grocery stores, en supermercados, like a laundromat, en a lavanderías, park, en un parque and at Course of Miracles groups y en cursos de milagros, all over grupos the world. alrededor de todo el mundo. And so it eased me into seeing the world in a different way, Esto me adentró para que pudiera ver el mundo de una forma diferente and seeing the world as witnesses to my mind. y ver al mundo como testigos de mi mente. There was lots of joy and Había happiness mucha alegría y felicidad and hugs y abrazos and sharing the love. y compartir el amor. But I had to let Jesus direct the way. Pero tuve que dejar que Jesús dirija el camino. And the difference is, Y la diferencia es, when we have a world where there are some people that don't want to hear what we have to cuando say, tenemos un mundo en donde no hay personas que no quieren escuchar lo que tenemos para decir, they're not meant to hear what we have to say. no están listos para escuchar lo que tenemos para decir. Yeah. Jesus is says, give them to me. Y Jesús dice, dámelos a mí. I know exactly how to handle Yo this. sé cómo manejar esto. But you need to mind your own mind, Pero tú tienes que enfocarte en tu propia mente, realize it's always your own lesson, darte cuenta que siempre tu propia lección and stay open to y guidance mantenerte abierto a la guía. so that I can open your heart, Así puedes abrir el corazón and then you'll relax more. y te vas a relajar más. But the world you perceive will seem to change too. Pero el mundo que percibes va a parecer cambiar también. You'll perceive a world of many friends, Vas a percibir un mundo de muchos amigos, not just a few friends. no pocos. Because I will bring the friends, the Porque witnesses yo of voy a friends ser to you. el que te va a traer todos los amigos para que sean testigos So para ti. again, the trust is important, and Entonces, the de nuevo, patience la confianza y la paciencia son muy is importantes. very important. Yeah. Okay. And I think Paula and Fabienne, and in the back we've got a couple too. Kaiser. Buen día. Good morning. Bueno, antes de hacer la pregunta, muchas gracias realmente por todo. Before doing the question, thank you very much for everything. Porque al igual que Sergio, sí, Because like Sergio, se ve el amor, digamos, en todos lados. I can see Sí, the love everywhere. Y es algo que permite And it's something that reconocerse a allows uno mismo, ¿no? recognize that we are the La same. verdad que una experiencia It's an experience, maravillosa. a wonderful experience. Gracias por todo. Thank you for everything. Y bueno, con respecto a la pregunta, Regarding the question, es acerca de las relaciones especiales y las Is relaciones santas. about special and holy relationships. Bueno. Sí, la pregunta es la siguiente, ¿no? The question is the following. Días atrás conversabas acerca del propósito de las relaciones, Days ago you mentioned the purpose of relationships, en el cual las relaciones especiales tenían como propósito el obtener algo in which special relationship, its purpose was to obtain something, y las relaciones santas el dar, and holy relationships to give. ¿sí? Entonces, por lo que estuvimos viendo, entiendo que la relación al fin de cuentas es llevarlo a un punto So as I understand, the purpose of the relationship is to bring it to a point, llevarlo desde la percepción a la mente, ¿no? take them all to a perception in the mind. Pero si bien no hay relaciones especiales de diferentes niveles, But although there aren't any special relationships that have different levels, hay algunas que es como que llegan más fácilmente a uno, ¿no? there are some that reach you more easy. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando el propósito que tengo es dar mucho amor, What happens when the purpose that I have is to give a lot of love, pero es como que se empieza a crear como una relación especial, but then it starts becoming into a special relationship, encubierta de todo ese amor? covered up by all that love? Porque claro, como tú comentabas, Because like you said, el ego se escabulle, because the ego is sneaky, tiene muchos trucos, it has a lot of tricks, y como en la película de Truman, and like Truman, la persona con el six-pack va a llegar rápido. La persona con the el person with the va a six llegar packs rápido. arrive really quickly.
Entonces quería que me comentaras un poquito acerca de eso y And cómo so, manejarlo. I would appreciate if you can comment on that and how to manage that. Okay. Yeah, you could say it's just a purification of giving, Puedes decir que es una purificación del dar, where even when you have this deep desire to give love and extend love, incluso cuando tienes este deseo muy profundo de dar amor y extender amor, specks of the ego purpose will try to get in. pequeños pedazos del propósito del ego van a intentar entrar. And those are coming from the unconscious mind. Y esos provienen de la mente inconsciente. So in one sense, you're just becoming more aware of that hatred or that specialness. Entonces, en cierto sentido, al principio es ser consciente de esa, forma especial. So when Jesus says the purpose is to transform special relationships to holy relationships, Entonces, cuando Jesús dice el propósito es transformar las relaciones especiales en relaciones santas, you are correct that it is a purification in perception, estás en lo correcto, es una purificación en la percepción or a purification in consciousness, o una purificación en la conciencia. and it doesn't put it out onto the world of form. Y no lo pone en el mundo de la forma. It's a reminder that it's always in the mind. Es un recuerdo que siempre está todo en la mente. Because when I've traveled the world, Porque cuando yo viajé en el mundo, sometimes people say, a veces las personas dicen, I had a holy yo relationship, tenía una relación santa, but then it turned into a special pero se relationship. convirtió en una relación especial. And I said, well, Y yo dije, bueno, it doesn't really work that no way. funciona de esa forma. You have to just admit Tienes que admitir that the specialness was always there. que el ser especial siempre estuvo allí. And it seemed maybe at the beginning more like a honeymoon phase. Y quizás al principio parecía la fase de la luna de miel, Yeah, where everything seemed to be flowing so donde todo fluía de perfect. forma perfecta. And then all of a sudden, Y de repente the ego came el ego and joined vino y se the unió party. a la fiesta. It brought a six pack. Y trajo un six-pack, 6 cervezas. And I didn't resist the Y six pack. no resistió las cervezas. I Las tomé drank. todas. So we have to be gentle with ourselves and Entonces, realize that it's a purification. Tenemos que ser gentiles con nosotros y darnos cuenta que es una purificación. When I said that holy relationship was just for giving, Cuando dije que la relación santa es para dar, special relationship was for getting or la relación obtaining, especial es para obtener, it's important to remember that es importante recordar that communication is part of this giving. que la comunicación es parte de este dar. So what I say to my brother, my sister, Entonces lo que le digo a mi hermana o hermano is what I say to myself. es lo que me digo a mí mismo. What I think about my brother Lo and que sister pienso acerca de mi hermana o hermano is what I think about es lo myself. que yo pienso acerca de mí mismo. And to the extent that I'm focused on the form, Y cuanto más me enfoque en la forma, I reinforce that form is important in the mind. refuerzo que esa forma es importante en la mente. And that holds on to the specialness. Y eso mantiene el ser especial. Remember I said just a little while ago, Y yo dije hace poco, when you decide on the form of what you want, cuando decides en la forma de lo que quieres, you lose the understanding of the purpose. pierdes el entendimiento del propósito. So you can think of form and purpose is like an eclipse. Entonces pueden pensar en la forma y el propósito como un eclipse. And you want the purpose to eclipse the form entirely. Y quieres que el propósito eclipse la forma de forma entera. And Jesus knows that this is a process. Y Jesús sabe que esto es un proceso. So it's important not to try to judge the process, Entonces es importante no intentar juzgar el proceso, because that has a way of delaying the process porque eso demora el proceso. with these self-judgments and Cuando te juzgas a ti mismo self-criticisms. y te criticas. Sometimes people say, A veces las personas dicen, I have a special relationship. tengo una relación especial, I would like it turned into me a holy gustaría que relationship. sea una relación santa,
And is there a quick way to do this? ¿Hay una forma rápida de hacer esto? And I said, well, Yo digo, bueno, it will involve guidance va a involucrar guía and lots of willingness to y listen mucha and follow, disposición de escuchar y seguir to loosen up the specialness para aflojar el ser especial and allow the light to shine through it. y permitir que la luz brille a través. And there may be temptations that come, Y va a haber tentaciones que van a surgir, even when the relationship feels like it's very holy. e incluso cuando a veces se siente que la relación es muy santa. Yesterday, Francis mentioned when we were watching the movie, Ayer Francis mencionó cuando estábamos mirando la película, be vigilant for God and His kingdom. sé vigilante por Dios y su reino. That's a very strong word, vigilant. Vigilante es una palabra muy fuerte. You know, it encapsulates what we're talking about. Encapsula de lo que estamos in terms hablando. Of focus, En términos de enfoque, concentration, concentración, determination. determinación. You know, that has to be something that you are willing Tiene to que give yourself over to. ser algo que tú tienes que estar dispuesto a Yeah. entregarte. And then to just appreciate the gifts, the fruits Y apreciar los regalos, los frutos of when your heart starts to open de cuando tu corazón se empieza a expandir and you know you're moving towards y holiness. sabes que te estás moviendo hacia la santidad. Holiness is a word that the ego doesn't like. La santidad es una palabra que al ego no le gusta. I have had people told me who they do the workbook lessons Tengo personas que me han dicho que hacen las lecciones and they're doing y okay, están one haciendo lesson bien, at a time, una lección por vez. and La- then they reach the holiness lessons. Y luego llegan a las lecciones de la santidad. There's nothing my holiness cannot do. No hay nada que mi santidad no pueda realizar. My holiness blesses the Mi world. santidad bendice al mundo. And they say, oh, Y dicen, "Ay, David, I was David, doing so well. Está haciendo tan bien. And then Y luego I read the holiness lesson. leo la lección de la santidad. Jesus cannot mean this about Jesús me. no puede referirse esto acerca de mí. I may seem to be many things, Yo but puedo not ser holy. muchas cosas, pero no santo. And they close the book Y cierran el libro a sometimes. veces. They walk away from the Se van de la lessons lección and say, oh, it's too hard y dicen es muy difícil to open to this idea of para holiness. abrirme esta idea de santidad. But that's what Francis was Y describing. eso es lo que Francis estaba describiendo. You're not really afraid of the darkness. No tienes realmente miedo a la oscuridad. You're afraid of the light underneath that the darkness was made to hide. Tienes miedo a la luz debajo, la cual la oscuridad está escondiendo. Yeah. But think of the Holy Spirit using the relationships Pero imagínate al Espíritu Santo utilizando todas las relaciones to bring you into that holiness. para llevarte hacia la santidad. Old traditional spiritualities Todas las espiritualidades tradicionales move away from people, se van fuera de las live in a personas, cave, viven en una caverna, live in the woods, en el bosque, be ascetic, son estáticos, ascéticos, yeah, ascetas, ascetas, where you know, stay away, don't look at people. donde no miras a las No. personas. Many times that can get into avoidance. Eso muchas veces puede ser evadir. Where Jesus says, Y Jesús dice, here's your Course in aquí está tu Miracles, curso de milagros, here's your workbook aquí están tus lessons. lecciones. You can use them wherever you seem to be in the world. Puedes utilizarlas en donde cualquier lugar que pareces estar en el mundo. You don't need special No circumstances, necesitas circunstancias especiales, special environment. ambientes especiales. You can just start where you believe you are. Puedes empezar en donde tú crees que estás And then gently I'll give you y instructions. gentilmente te voy a dar instrucciones. He's asked, are there changes in the teacher of God's situation Él dice, hay cambios en las circunstancias de un maestro de Dios that are required? que son requeridas. And he says, it's first important to change your mind, your purpose, Dice que es más importante primero cambiar tu mente, tu propósito, before you get too obsessed and concerned about changing circumstances. antes de que te vuelvas obsesionado o preocupado acerca de cambiar las And the circunstancias environment. y el Yeah. ambiente. So it's very comforting to just, okay, Así que es muy confortante saber. I'll start with my practice. Voy a empezar con mi práctica. Yeah, very good. Hi. My question is about the difference between the atonement Mi pregunta es acerca de la diferencia de la expiación
and salvation. y la salvación. In my mind, there is something about En mi mente hay algo respecto de salvation. Is like I really like the parable la salvación. A mí me gusta la parábola about the backpack. sobre, sorry, what? The backpack. De la mochila. Sí. It's for me. It's like when I think that Paulina has a problem. Porque para mí es cuando pienso que Paulina tiene un problema. Is like I have a perception problem. Tengo un problema perceptual. And I think that my backpack is real. Y pienso que mi mochila es real. And I need the salvation. Y necesito la salvación. And when I remember actually. Y cuando recuerdo that the backpack is not real. Que la mochila no es real. Not about my family, not about no está cerca de mi familia, no acerca de lo que creo. And then I'll be open to atonement process. Entonces ahí me abro al proceso de la expiación. That will be the Christ. Ese sería el Cristo. The Son of God. El Hijo de Dios. That forgot who he was. Que se olvidó quién era. And so like in my mind there is something like entonces, there is a big backpack. En mi mente hay una mochila bien grande that the Son of God is using. Que el Hijo de Dios está utilizando. And inside this backpack, and then it's atonement. Y esa necesita expiación. And inside this big backpack, y adentro de esta mochila grande, there's like 7 billion others. Hay 7 billones de otras mochilas that need salvation. Que también necesitan la salvación. Is that correct? ¿Es esto correcto? Well, we were talking about how is healing related to atonement. Estábamos hablando sobre cómo la sanación está relacionada con la expiación. They aren't related. No están relacionados. Because they're identical. Porque son idénticas. And actually, y de hecho, salvation and atonement aren't related. Y la expiación no están relacionados. They are identical. Son idénticas. But it's in the mind. Pero está en la mente. So when we talk about the backpack entonces, metaphor, cuando hablamos de la metáfora de la mochila, we use the word process. O proceso. Then that's involving symbols. Eso involucra símbolos. Because that's what metaphors and examples are. Es lo que son las metáforas o los ejemplos. They're always symbolic. Son simbólicos. And when we even say there's a decision, y cuando decimos que hay una decisión in the mind, en la mente, that's just a symbol. Eso es un símbolo. But it's a symbol of release. Pero es un símbolo de liberación. That takes so much faith. Que requiere mucha fe. Because there comes a point when the symbols porque llega un punto en el cual los símbolos have gone as far as they can go. Van tan lejos como pueden ir. And then you have to go into prayer. Y luego tienes que entrar en oración. And focus on what is it that I truly want. Y enfocarte en qué es lo que realmente quiero. Take me into an experience. Llévame en hacia una experiencia. That even goes beyond the metaphors. Que va mucho más allá de la metáfora. And so, yeah, I would say with the symbols, whatever it is that feels helpful to Entonces, puedo decir que con los símbolos, cualquiera sea el símbolo que te sea útil a ti, it feels relaxing, que te sientes relajada, where you feel a sense of ease, en donde sientes ligereza, that's what you want to allow. Eso es lo que quieres permitir y en lo que te quieres enfocar in your mind. En tu mente. Yeah. For some, the word salvation has so many connotations and meaning. Para algunos la salvación la palabra tiene tantas connotaciones y significados. From what they've heard in religion. De lo que escucharon en la religión. And so atonement entonces la expiación is a more helpful word. Es una palabra un poco más útil. But even with atonement, pero incluso con la expiación, people will pronounce the word differently. Las personas la pronuncian la palabra diferente. I've gone around to course groups. Fue a diferentes cursos. And I mentioned the word atonement. Y menciono la palabra expiación. And they say, no, David. Me dicen, no, David. You are mispronouncing the word. No la estás pronunciando bien. It is not atonement. No es atonement. It is at one-ment. Es at one-ment. And
I say, well, actually, the at-one-ment is a term of oneness. At-one-ment es un término que significa unidad. And the meaning of atonement is correction. Y el significado de atonement o expiación es corrección. The oneness doesn't need a correction. La unidad no necesita la corrección. It's the belief in separation that needs the correction. Es la creencia en la separación la que necesita la corrección. So these are very subtle things. Entonces son cosas muy sutiles. Where sometimes the ego will try to pronounce a word in a different way. En donde el ego va a intentar pronunciar la palabra de diferente forma. Because it's too afraid of what the word represents. Porque tiene mucho miedo a lo que representa la palabra. So it's very subtle. Así que es muy sutil. But yeah, así que it's sí. what you feel. Es lo que tú sientes que resuenas contigo. Yeah. Buenos días, David. Buenos días. Good Francis. morning, David Francis. Buenos días, Marina. Francis, entendí ayer I understood yesterday que las relaciones llegan un momento en el cual se completa la lección o lo que tenías que recoger de la otra pareja. Mi duda es, ¿cómo saber que llegué a la última lección? ¿Cómo sé que no hay un poco más que aprender de la pareja? From the partner. Me pasa que hace más de un año y medio It's in my situation that it's been more than a year. Terminé con mi pareja. I've finished a relationship. Y una parte de mi corazón quisiera regresar con ella. And a part of my heart wants to go back to her. Y otra cree que cumplió and su another etapa. One thinks that that's the end of that stage. Y el reto es que trabajo con ella. And the challenge is that I work with her. Envidio sanamente a David porque trabaja contigo. Envy David healthily because he works with you. Y digo, ¿cómo la hace? And I say, how do they do? No, yo quiero hacer eso I want to do that. De estar bien To be okay en una relación in a relationship. Y además saber and also know cómo saber que se completó la lección. How do I know that the lesson is complete? Y no queda algo más and por aprender. There is nothing else to learn there. Well, we are not really in charge of our healing journey. Nosotros realmente no estamos a cargo de nuestro camino de sanación. And even when Jesus describes relationship as healing learning opportunities, incluso cuando Jesús describe las relaciones como oportunidades de sanación, that is very surprising to the ego. Eso es muy sorprendente para el ego. Because the teaching and learning and relationship are two separate things to the ego's categories. Porque aprender y enseñar y las relaciones para el ego están en categorías separadas. But Spirit or Jesus really sees everything is a healing learning teaching opportunity. Pero el Espíritu Santo Jesús ve que todo es una oportunidad para la sanación. And he describes those teaching learning opportunity in a seeming category that we relate to in the ego's definition. Y describe esas relaciones y las pone en categorías que parecen ser entendidas por el ego. Yeah, but only Spirit really knows what is the best teaching learning partners. Pero solo el Espíritu realmente sabe cuáles son las mejores parejas para aprender y enseñar. And who is having the invitation for us to teach and to learn. ¿Y quién es el que nos tiene la mejor invitación para que nosotros aprendamos y enseñemos? And only the Spirit knows what is there to teach and learn. Y solo el Espíritu sabe qué es lo que hay que aprender y enseñar. Because he actually says the teaching learning situation is only artificially designed like that, described like that. Porque incluso dice que la situación de aprendizaje y enseñanza es una situación artificial.
he said, like David said, teaching, learning actually happens all the time. Como decía David, la enseñanza y aprendizaje en realidad sucede todo el tiempo. So whenever you think, you're teaching yourself who you are. Entonces cuando piensas, te estás enseñando a ti mismo quién eres. And if someone seems to not be in our lives, y si alguien parece ser que no está en nuestra vida, even when we think of them, incluso cuando pensamos en ellos, we are going into a teaching learning situation. Estamos entrando en una situación de aprendizaje. So in that way, teaching happens unceasingly. Entonces, de esta forma, el aprendizaje sucede incesantemente. And he put it in a very specific categories. Y lo puso en categorías tan específicas. Just to help us understand what relationship is really for. Para ayudarnos a entender para qué son las relaciones. And he is saying, don't worry about teaching opportunities. Y nos está diciendo, no te preocupes acerca de las oportunidades de enseñanza y aprendizaje. You will have unlimited teaching opportunities. Vas a tener oportunidades ilimitadas. And I will arrange these teaching opportunities for you. Y yo voy a arreglar estas oportunidades para ti. If you're truly willing to wake up. Si estás dispuesto a despertar. So we actually, as we open up to this purpose, entonces a medida que nos abrimos a este propósito, we actually see that we are constantly collaborating with people that we don't know. Entonces puedes ver que estamos constantemente colaborando con personas a las cuales no conocemos. And they come to our lives without us consciously selecting them. Y entra a nuestra vida sin que nosotros conscientemente las seleccionemos. Or assessing. O evaluemos. Because really we're in no position to assess what is that we need to teach and learn. Porque no estamos en la posición de poder evaluar qué es lo que necesitamos aprender y enseñar. In a specific situation. En una situación específica. So what I realized. Entonces lo que yo me di cuenta is that it's very difficult to really want to que es muy difícil querer talk about a one individual teaching learning situation. Hablar de una situación o un individuo específico para aprender y enseñar. Because it goes on all the time. Porque en realidad ocurre todo el tiempo. And as we expand our heart and our love, y a medida que expandimos nuestro corazón y nuestro amor, the ego is saying, I want to love this person more. El ego dice, quiero amar a esta persona más. And I want to have more opportunities to extend love to this particular person. Quiero tener más oportunidades para extenderle el amor a esta persona en particular. But the Spirit's plan, pero el plan del Espíritu, is that don't overlook all the other opportunities. Es que no dejes de ver todas las otras oportunidades. That goes on all the time. Que suceden todo el tiempo. And as you learn to use every single teaching learning opportunity. Y a medida que aprendes a utilizar todas las oportunidades de aprendizaje y enseñanza, your capacity to love expands. Tu capacidad de amar se expande. And the experience is that over time the emphasis on a particular person, y lo que sucede a través del tiempo es que el énfasis en una persona en particular, or a particular relationship, o una relación en particular, started to be less and less. Se convierte en menor y menor. Because you realize all relationships are so maximal in experience. Porque te das cuenta que todas las relaciones son tan máximas en experiencia. Because outside of intimate relationship, porque fuera de una relación íntima, you can achieve the same kind of intimacy in mind. Puedes lograr el mismo nivel de intimidad en la mente. When we learn to open up to share the same purpose for the Spirit. Cuando aprendemos a abrirnos a compartir el mismo propósito del Espíritu. It's actually like what the movie was talking about. Es a lo que se estaba refiriendo la película. The intimacy started to become a constant experience. La intimidad se empezó a convertir en una experiencia constante. It is completely irrelevant in terms of physicality. Es completamente irrelevante en términos físicos. And that is truly what the Spirit wants for us when he talks about relationships. Y eso es lo que el Espíritu quiere para nosotros cuando habla acerca de las relaciones. And he will give us many relationships. Y nos va a dar muchas relaciones. Many collaborations. Muchas colaboraciones. And every single one is as deep as
any other. Y cada una de ellas es tan profunda como la otra. So I feel that's the way Spirit wants our lives to be. Y yo siento que así es como el Espíritu quiere que nuestra vida sea. And in terms of a very specific question, y en términos de una pregunta en específico, I would say just to not thinking that you will be the decision maker. No pienses que tú vas a ser el que va a tomar la decisión. And ask the Spirit to really show you. Y en vez pide al Espíritu que te muestre how to think of the other person. Cómo pensar acerca de la otra persona. And how to express yourself. Y cómo poder expresarte. How to open up. Cómo abrirte. Yeah. Do you have more? Yeah, like when we watched the movie last night. Como cuando vimos la película anoche. You could see the main character. Podrías ver el personaje principal. Was just opening to what her calling was. Se estaba abriendo cuál era su llamado. She was looking at many different things about Hollywood, acting. En la actuación, Hollywood. Then once she went to Connecticut and had the experience at the farm. Y cuando se fue a Connecticut y tuvo la experiencia that de was la in granja, her mind too. Eso también estaba en su mente. In fact, she said it was in the back of her mind. De hecho, decía estaba detrás de su mente. And even as she got closer to marriage, y cuando se acercó al casamiento, she said this convent was still in the back of her mind. El convento permanecía detrás de su mente. And then when she made her decision, y cuando ella tomó su decisión, and Don said, "You're telling me you're going to go join this convent?" Y Don le dijo, ¿me estás diciendo que tú te vas a unir a este convento? He said that instantly the love was shattered. Instantemente él dice que el amor se destrozó. It was more like his concept. Es más como si su concepto of her and him de ella y él and their life together y su vida juntos was shattered. Se destrozó. And yet 30 years later, y luego de 30 años, when he was recalling the whole relationship, cuando estaba recoleccionando o recordando toda la relación, he said, I can see dijo, puedo ver that her calling wasn't to be a wife and a mother. Que su llamado no era ser una madre y una esposa. You know, to have children. Tener hijos. That was part of his concept. Esa era parte de su concepto. But it wasn't part of her concept. Pero no era parte del concepto de ella. And so neither of them exactly knew how the form would go. Entonces ninguno de ellos sabía cómo se iba a ver la forma. That she would go to the convent, que sería un convento, dedicate her life at the convent, dedicar su vida al convento, and that he would come to the convent. Y que luego él iría al convento. After pausing and dating luego some other women, de pausar y salir con otras personas. I can't get her out of my mind. Y él dice, no me la puedo sacar de mi mente. Where she said that I'm going to go to that convent. Él dice, bueno, voy a ir a ese convento. And so he goes and visits the convent él va y for decades. La visita por décadas. And even when they part, they kiss on the lips. Incluso cuando se separan, se There's so much love and care, honor and respect. Y respeto. Neither of them could have foreseen Ninguno de ellos that podrían form. haber visto esa forma. There is an interesting part there in the Manual for Teachers, en el manual para maestros, where Jesus starts describing a lifelong relationship. En donde Dios describe una relación de por vida. And he says the teaching-learning balance is actually perfect. Y dice el balance de aprendizaje y enseñanza de hecho es perfecto. This is, I think, the only time in the whole course that he mentions this term. Creo que es la única parte en todo el curso en el que menciona este término. The teaching-learning balance is actually perfect. El balance de enseñanza y aprendizaje es de hecho perfecto. And should they decide, y si deciden, the perfect lesson is before them. Que la lección perfecta está antes and de can ellos be learned. Y puede ser aprendida. Wow. Jesus is giving us soulmate lessons now at Jesús the end of the book. Jesús nos está dando lecciones de alma al final del libro. Teaching, learning, balance, balance de perfect aprendizaje, lesson perfecta, lección can perfecta be learned. Puede ser aprendida. But it's not that they recognize this. Pero no es como si reconociesen esto.
That's why Francis was saying you have to be so open to the Spirit's guidance. Entonces es por eso que Francis dice que tienes que estar muy abierto a la guía del Espíritu. Because he said that of this lifelong relationship, porque dice acerca de estas relaciones de por vida, they may be hostile to each other, podrían ser hostiles unos a los otros, perhaps for life. quizá de por vida. So he shoots down the soulmate. Así que dispara a su alma gemela. Just when he gives you some sweet words and you, cuando te da unas palabras dulces. Cinderella. Cinderella. You know, Cenicienta. He says they may be hostile to each other, perhaps for life. Unos a los otros de por vida. So this teaching-learning balance, y este balance de enseñanza de aprendizaje, even if it's perfect, incluso si es perfecto, doesn't imply no implica that there won't be struggle, que no habrá dificultades, that there won't be conflict, que no habrá de conflicto. Because he's just saying there's beautiful, perfect mirroring that's porque going on dice here. que hay un espejo perfecto que está sucediendo. And I think you can intuitively feel this. Y yo creo que intuitivamente tú puedes sentir esto. That's when people feel there's like a calling or ahí es cuando sientes que hay un llamado. Where it's given. Cuando algo te está siendo dado. Yeah. Like last night after most all of you left. Como anoche cuando la mayoría de ustedes se fue. Daniela was still here. Daniela todavía estaba aquí. And she was sharing about the miracle compartiendo acerca de un that you had yesterday. Que tuvo anoche. Because while you were listening to the teachings, porque mientras estabas escuchando las enseñanzas, the fear started building up. Dijiste que el miedo empezó a crecer. Oh my gosh! Ay, por Dios. Jesus is going to break my Jesús boyfriend va a and me hacer que up. se rompa mi relación. Oh no! No, this is terrible. Esto es terrible. And maybe you can share that you had a miracle. Puedes compartir que tuviste un milagro. That changed your mind. Que cambió tu mente. Of your whole perception of the relationship. Acerca de toda tu percepción de la relación. I'm going to say in Spanish and then I said in English. Bueno, ayer digamos que la lección para mí fue el sacrificio. Como que yo vine estas 2 semanas de voluntaria y realmente tenía mucho miedo de que Dios me quitara algo. Pues era como el miedo más grande que tenía. Y siempre estaba desde que llegué, ay no, Dios me va a pedir que me venga para acá y deje a mi novio. Y yo no quiero. Y lloré como yo no quiero hacer eso. Entonces ayer, pues después de ver la película, es la primera vez que veo una monja y no siento como qué horror lo que hace. Yo veo a la monja y yo, pues de verdad sentí que para ella no era un sacrificio, que ella estaba entregada al amor y comprendí eso. Y entonces, mientras creo que tú estabas hablando que te parecía que lo que ella estaba haciendo era un sacrificio, me llegó, yo pensé, no, pero a mí no me pareció así. Y me llegó como una voz o una sensación que decía como, si ves, yo no te estoy pidiendo que dejes a tu novio, al contrario, te estoy pidiendo que hagas un compromiso en una relación. Y yo y empecé a llorar, pues no podía, no sé, algunos de acá que estaban me miraron y yo no podía de la risa. Y fue porque en la tarde, cuando puse historias pues como de la confianza, mi novio me escribió un mensaje que en el momento no entendí y yo, tan lindo pues, pero no había entendido. Me puse es que confianza es saber que el amor que te tengo es el amor real y que lo quiero compartir contigo mucho tiempo. Y yo pues, tan lindo, pero no entendí en ese momento, sino cuando estaba acá yo, es como, pero es una sensación de que eso no era de mí, que de verdad alguien me mandó un mensaje como de compromiso en pareja. Y yo, nadie me está pidiendo que le deje a mi novio, pues. Ya sí me sentí el aceite paisa totalmente. Okay, so I was telling them that yesterday, my lesson was like sacrifice. Like all the day I was feeling, these days that I've been here, I've been so afraid of like, you have to let go of your boyfriend, like God is gonna ask me to let go of my boyfriend, I don't feel ready for this. And like yesterday when we were doing like this trust exercise, my boyfriend like replied me for the story on Instagram, and he told me like trust is
the love that I have for you, and then I want to share it with you, like for a long time. And in that moment I was like, oh, so cute, but I didn't realize like the meaning until we were here after watching the movie, and we were talking about he was talking about sacrifice actually, and I thought, oh my God, I didn't saw it that way. I mean, I didn't see it that way, and then this voice, I mean, this feeling, it was like a huge feeling, like, you see, I'm not asking you to sacrifice your relationship. I'm actually asking you to commit to the relationship and like work. And I was like, oh my God, I couldn't believe it, and I was like start crying and laughing because it was like so loving, like I felt like the Holy Spirit is not gonna ask you things that you don't want to do, but we always believe that it's the Holy Spirit that the Holy Spirit is gonna ask me things that I don't want to, but actually is the contrary. He's gonna leave you like gentle way, and he's gonna love you and care about you. He's not gonna ask you to do things that you are scared about, and that was beautiful. Yeah, thank you. It's beautiful. That fits in. Remember we talked about commitment, about how y recuerdan que hablamos de compromiso. You'll have stages of deepening commitment. Tienes etapas que se van profundizando de compromisos y compromisos y compromisos. So really the Holy Spirit is not trying to take something away from you. El Espíritu Santo no está intentando sacarte algo. Holy Spirit is trying to build and strengthen your awareness of commitment, so está intentando fortalecer tu conciencia y el compromiso para que that you can reach the total commitment puedas llegar al compromiso total of the atonement or of de la salvation. Expiación o salvación. So, that's why this whole gives you a whole context that it's all for something. Entonces esto te da un contexto que todo es para algo. The Holy Spirit is not this big bad presence. El Espíritu Santo no es esta presencia malífica. Okay, what are you going to take from me now? ¿Qué me vas a sacar a mí ahora? What have I got to give up next? ¿Qué tengo que deshacerme ahora? Another one. Otra. Okay, now I'm not allowed to have strawberry pie. Y ahora no se me permite tener pastel. And not allowed to do this. Y no se me permite hacer esto. The ego turns it into el ego lo convierte. What will you take from me next? ¿Qué vas a sacar de mí o qué vas a hacer dejar? Which only increases the sense of fear. Lo cual incrementa el sentimiento de miedo. And a sense of coercion. Y un sentimiento de coerción. Like the Holy Spirit's going to coerce you back to heaven. Que el Espíritu Santo te va a coercer de vuelta al cielo. By taking things away from you. Al sacarte cosas. But it's always the ego that's interpreting the loss. Pero siempre es el ego el que está interpretando la pérdida. Because the ego is loss. Porque el ego es la pérdida. So every step of the way is really a glorious blessing. Entonces cada paso del camino es una bendición. And the ego says loss. Y el ego dice pérdida. Loss, otra pérdida. A greater loss. Una pérdida más grande. What, you're going to take everything ¿Y vas a sacarme todo? And Jesus is like, y Jesús es como, you never had it to begin with. Nunca lo tuviste para empezar. So why are you so upset? Entonces, ¿por qué estás tan triste o disgustado? When it's disappearing from your mind. Cuando está desapareciendo de tu mente. You made it up. Lo inventaste. And now you're complaining that it's what you made up is being taken away from you. Y ahora te estás quejando de que lo que inventaste se te está sacando. So you see, the context is important. Así que el contexto es muy importante. And that's what I heard from your miracle story. Y eso es lo que yo escuché acerca de tu historia de milagros. Fear of sacrifice. Miedo de sacrificio. Oh, you love me. You want me to commit. Amas. Quieres que me haga un with compromiso this boyfriend con este novio. To deepen in trust. Para profundizar en la confianza. That's a whole different perspective. Es otra perspectiva diferente. Yeah. And mi comentario era, pues primero que nada agradecerles. Comment is to say thank you. Bien, Francis comenta que es un camino glorioso. Francis says that it's a glorious path.
En varias partes Jesús dice que es sencillo. In many parts, Jesus says that it's simple. Y a veces sentimos que no es así. We sometimes feel that it's not like that. Pero llega un punto en donde te das cuenta que la resistencia vence. Point that the resistance, la resistencia vence. The resistance is the one that triumphs. Entonces como que te das cuenta que es más fácil porque ya sueltas el control. And then you realize it's easier because you let go of control. Entonces viene Jesús y te dice, ahora vas con otro propósito. And then comes Jesus and says, now you walk with another purpose. Viene la cosa de que el ego te empieza, como bien dices, a meter pensamientos. And then the ego comes and tries to put some thoughts. Que vas a sacrificar a la familia. That you have to sacrifice the family. Al hijo menor. And the smallest child. Todos los roles que tú tienes implicados. All of the roles that you have. Pero en este retiro, but in this retreat, ha sido para mí, it was for me, un aclaramiento. It gave me clarity. Y el Espíritu me ha ido hablando. And the Spirit has been talking to me. Decirme, el sacrificio lleva culpa. The sacrifice entails guilt. Y eso tiene un costo. And that has a cost. Velo claro. Can you see it clearly? No estás sacrificando nada. You're not sacrificing anything. Y luego él escucha, listen, y sigue, and follow. ¿No? Porque vas con un propósito. Because now you go with a purpose. ¿No? Y luego me hace ver, tú confía porque trust because todos van a sanar, no nada más tú. All will heal, not just porque you. Este propósito es muy grande. Because this purpose is very big. Entonces, el confiar es soltar al hijo menor is letting go of the smallest child, y estar seguro que Jesús se va a hacer cargo de todo. And be sure that Jesus will handle everything. Muy enriquecedor. And that is very enriching. Y luego me hizo ver and then it made me see que 3 meses no son nada. That 3 months are nothing. Porque no me está exigiendo because he's not demanding anything. Como las monjas. Like the nuns for life. ¿No? Entonces fue así, ha sido como saltito it was like this de aclaramiento. Of clarity. Como que me está ayudando a that is helping me ver que esto no es difícil. To see that this is not difficult. No implica un sacrificio. There is no sacrifice. Solamente ve con el propósito bien claro. Only see with the purpose really clearly. ¿No? Y entonces aquí viene un reconocimiento. And here there is a recognition. De que esto es más grande. That this is bigger. Que tiene una sincronía. That there is synchronicity. Que nada pasa por casualidad. That nothing is by chance. Y como decía Francis, and like you said, Francis, cuando tú te dejas guiar y empiezas a compartir, yourself be guided and share, tú empiezas a sanar porque eso es para ti. Because it's all for you. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta. So then you realize que ese es el mecanismo que Jesús quiere que tú vayas haciendo momento a momento. Mechanism that Jesus wants you to use moment by moment. Y te va quedando claro y eso te hace muy feliz. Then that gets clarified in your mind and then that makes you really happy. Y luego por el lado que preguntaba Fabián de su relación. Fabián was asking about relationships. A mí Jesús me ha dicho, tú tienes que ver a tu hermano como tú te quieres ver. You have to see your brother like you want to see yourself. ¿No? Y ahorita me hizo ver and now he made me see que en esta relación que vaya sanando, that in this relationship that is healing, en esa relación yo me voy a encontrar con Dios. In that relationship I will discover y me God. Voy a encontrar conmigo, ¿no? And I will find myself. Entonces ha sido así como maravilloso, so it has been wonderful. Este camino. This road. Es como un parteaguas. So it's like yo estoy muy agradecida. Parteaguas. It divides the waters. Y pues estoy muy agradecida. So I'm grateful. Porque yo iba con mucho miedo. Because I was going with a lot of fear. Voy mucho más tranquila. So and now I'm going with a lot more calm. Sabiendo que lo que venga es bien. Knowing that whatever comes is good. No sé qué venga. I don't know what's gonna come. Gracias, muchas gracias a todos. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, Jesus reminds us that the awakening recuerda que el despertar is not really difficult. No es realmente difícil. But it is different. Pero es diferente. And if we just keep that in mind, y si mantenemos eso en la mente,
then we can just go forward and be shown. Podemos ir hacia adelante y ser mostrados. At one point, Jesus says en un momento Jesús dice that this course is a simple teaching in the obvious. Que este curso es muy simple, una simple enseñanza en lo obvio. Now, if it is a simple teaching in the obvious, entonces si es una enseñanza muy simple en lo obvio, it cannot really be difficult. No puede realmente ser difícil. But it is very different. Pero es muy diferente. And the ego reacts to the difference of the purpose. El ego reacciona a la diferencia en el propósito. At one point in all of his chapters on special and holy relationships, en un punto en todos sus capítulos de todas las relaciones especiales y santas, Jesus says it would not be kinder Jesús dijo, no va a ser más cariñoso o amable to shift the purpose more slowly. De cambiar el propósito más lentamente. So for most people, para la mayoría de las personas, when they invite the Holy Spirit and Jesus, cuando invitan al Espíritu Santo y a Jesús, say, come into my life, y dicen, ven a mi vida, it can be very disjunctive. Puede ser muy inestable. Because the purpose is so different. Porque el propósito es tan diferente. The purpose that you've just invited in, el propósito que acabas de invitar, can seem like a meteor puede ser of light, como un meteoro de luz, hitting a dark ocean. Llegando a un océano oscuro. Yeah. It can make some waves. Puede hacer algunas olas. Because the purpose is so different. Porque el propósito es tan diferente. But Jesus says, then that is the time for faith. Pero Jesús dice, ahí ese es el tiempo de fe. When that wave comes, cuando viene esa ola, have faith. Ten fe. Yeah, it's beautiful. Es hermoso. Yeah. We had, yes, Andrea has been very patient up here with her finger. She's like, oh, yes. back, no, oh, over there. Yeah. And this story is connected to what you were just sharing, and it made me reflect all of the things that we have been discussing. And so last year I moved to New Zealand to be with my partner, and at that time I didn't really know much about the holy relationships. I haven't got to that point in the course yet, but when I moved, the move was so big, and it brought so many changes that I started to have doubts, and I was very unsettled and all of this. And I talked to my Course in Miracles teacher from my group, and she told me, just hand over your relationship. I kind of understood, but I really got it fully, but I did it. No, I really went to a park, sit down, and prayed on it, and really was like, this is for you, no? Long story short, we broke up in a few months, but it has brought so much healing. It has allowed me to bring out so much darkness. And to me, it is so clear that it served its purpose. And it has made me reflect on how much we cling to the form. And we are so attached to the result, and we believe that if we hand over the relationship and if we want it to be holy, it will entail a happy ending. And it doesn't necessarily have to be like that, but your healing has been there, and that's your gift. So that also made me reflect of another thing. And then months later, I came back to Mexico. And then my brother, who has been living abroad for many, many years, came back to live to Mexico. And now he's my neighbor. And we have had a very tense relationship for many years already. And so he moved back, and he started a fight with my mother. And at that time, I was already studying all about the holy relationship, like all those chapters. And Jesus was like, maybe it's your opportunity to hand it over to me. And I was like, no. This is too sensitive for me. I have to take care of this. Like, this is not for you. And especially having the experience with my ex of being such a turmoil of emotions and all this healing, I was like, no. And so I was having these doubts. And then they started the fight. And then I went back to my room. I sat down and I was like, please, I hand it over to you. This is yours. You have to take care of this. Because it was too much. And so 2 days later, I had the first heartfelt conversation with my brother that I never, ever expected to have. He opened up to me in a way that I would have never foreseen. He told me basically, no private thoughts, no people pleasing. Whatever you feel, please, I am here for you, and I love you so much. And I got the chance to tell him, I feel you don't love me, I feel you don't care, all these things that we hold on to so much. Oh my God, it was such a release in just 2 days after handing it over. So
sometimes you just don't know. And it also made me reflect of how much we cling to the form of love. Like from him, I always expect him to show me love in the way I want. But he's just different, no? He just doesn't express it like that. But for example, now that I've been traveling, I didn't expect to be here, for example. I've been away a month already. And I have a fern that I really love in my house. And he's my neighbor, right? So he went to my apartment, took the fern, and now he's taking care of the fern with so much love. And I know that that's an expression of love to me. So maybe he doesn't send me WhatsApp messages, how are you doing, how are you feeling, are you okay? But he has my fern, he's taking care of it, and that's a symbol of love to me. So sometimes we focus so much on the form of love that you don't see that he's actually expressing the love in his way. And that is so important. So thank you for all the reflections. Okay, en español. Resumido. Bueno, comentaba que hace un tiempo que me fui a Nueva Zelanda por estar con mi pareja, pues le entregué mi relación con él al Espíritu Santo, y en muy poquito tiempo empezó a cambiar todo, y en resumen terminamos en unos pocos meses. Muchas veces cuando entregamos la relación esperamos que sea un final feliz, ¿no? O sea, pensamos, ay, entonces va a ser hermosísimo, y no necesariamente tiene que ser así, pero la sanación fue tan clara para mí, el regalo fue tan claro para mí, que realmente entendí que la relación cumplió su propósito, y ese era el objetivo de todo, y mi entrega fue genuina y sincera, ¿no? Y ese fue el regalo. Y después, al poco tiempo que regresé a México a vivir, se vino a vivir de regreso mi hermano, que estuvo viviendo muchos años fuera, y con él tengo una relación muy tensa. Entonces, justo en ese tiempo estaba yo leyendo mucho sobre las relaciones santas, y me decía Jesús, bueno, pues a lo mejor me podías entregar esta relación, y le decía, no, ¿cómo crees? Yo tengo que estar a cargo de esto, esta relación es muy sensible para mí, imposible. Al día siguiente me levanto, y se están agarrando del chongo mi hermano y mi mamá, y entonces me fui corriendo a mi cuarto, y le dije, está bien, te la doy, porque yo aquí no sé cómo lidiar con esto, y se le entregué sinceramente. Bueno, pues a los 2 días tuve la oportunidad y el regalo de poderme sentar con mi hermano y tener una conversación que no habíamos tenido en años, de sinceridad, y básicamente me ofreció todo su amor a su manera, y me dijo, ni pensamientos privados, ni complacencias conmigo, por favor, exprésame lo que sientas, no te guardes nada, yo estoy aquí para ti. Me quedé con la baba caída diciendo, ¿what? O sea, el regalo en tan pocos días fue impresionante, y ahora tengo una relación de amor, no es perfecta, pero estamos sanando muchísimo. Y también me ha hecho reflexionar toda esta discusión sobre cómo nos agarramos a la forma que tiene que tener el amor para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi hermano expresa el amor de una manera muy distinta a como lo expreso yo, y en vez de estar enfocada en, uy, no me expresa como yo necesito. Digo, por ejemplo, ahora que estoy fuera y que estoy viajando tanto, y ha sido inesperado, resulta que porque es mi vecino, fue a mi departamento y rescató un helecho al que yo adoro, que es mi helechito. Fue por mi helecho, le está echando su agüita, lo cuida, y yo sé que es un símbolo del amor que me tiene a mí, no es por el helecho, es yo pensando, ay, no me quiere, no me escribe, ahí tiene el helecho y lo está cuidando y te está queriendo a ti a través del helecho. Entonces, ¿cómo nos enfocamos en la forma de amor que nosotros queremos en vez de ver el amor que ya está ahí? Y eso es una lección